LIA Global, experiencia en comercio internacional y logística integral. ¿Problemas legales? No te angusties más. Equipo Defensa es la solución. Centro Oftalmológico Red Láser, la solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción. Raystock.com, la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Visítanos en raystock.com. Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Farmacias Socorro, las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en farmaciasocorro.cl. Automatiza tu proceso de cobranza con Dumint y recibe tu dinero a tiempo. www.dumint.com. Asociación Chilena del Rifle, ayúdanos a defender tu derecho a la legítima defensa. People Work, tu aliado para la gestión digital de personas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en marleycoffee.cl. Tranquilo, llegó Real Seguridad, profesionales comprometidos con su seguridad. Presentan Sin Filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y es viernes. Y como buen viernes, repasamos lo mejor de la semana en Sin Filtros. La crisis de la salud en las ISAPRES, constituyentes y republicanos al banquillo. Y como si fuera poco, se suma Elisa Loncón a la polémica. Ponte cómodo y disfruta lo mejor de la semana en Sin Filtros. Fue un fin de semana de muchas declaraciones, muchas entrevistas. Algunos parece que se equivocaron en dar la entrevista, después salieron pidiendo disculpas que fue una entrevista mala. Apareció el presidente del partido diciendo, bueno, el que le gusta bien y el que no, no. Preferimos que queden contentos los chilenos, pero quiero que nos metamos en lo que fueron las declaraciones de Camilo Escalona, ¿no? A ver, veamos por favor lo que dijo Camilo Escalona. A ver, atento a esta joya. Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista de Chile. Hace 40 años, el pueblo chileno, mediante las protestas nacionales, supo levantarse unido en contra de la dictadura. Hoy, nuevamente, debe unirse para frenar la regresión ultraconservadora. Le respondió Paulina Bodanovich. Guillermo Ramírez, ¿qué le parece estas declaraciones del secretario general del Partido Socialista? ¿Cómo uno puede entender este tipo de declaraciones? No se pueden entender, son realmente lamentables, sobre todo porque las está diciendo inmediatamente después de que se celebre una elección. Una elección en que además es la segunda elección con mayor participación en la historia de Chile, donde la gente se manifestó de manera clara. O sea, la gente se expresa a través, en democracia, a través de elecciones, a través del voto, lógico, no a través de saqueos, incendios, destrucción. Y los políticos tenemos el deber de escuchar a la gente cuando habla a través del voto. Lo que está diciendo Camilo Escalona es, yo a la gente que se expresó a través del voto no la pienso escuchar, y hago un llamado a la gente a salir a las protestas nacionales, él usa la expresión protestas nacionales, para combatir lo que ocurrió el domingo en una elección. Claro. O sea, al final del día lo que está diciendo es que la democracia para él es valiosa solo cuando le conviene. Sí. Porque cuando pierde una elección, entonces esa elección no es legítima y por lo tanto lo que sería legítimo es combatirla en las calles con protestas nacionales. Entonces, cuando nosotros muchas veces hacemos la crítica de que parte de la izquierda, no toda la izquierda, utiliza la democracia para llegar al poder, que es un instrumento, no es un valor, bueno, este tipo de frases confirman lo que nosotros decimos de cierta parte de la izquierda. A mí, para serte bien franco, me extraña Camilo Escalona, porque yo a él sí lo tengo por un demócrata, pero esta frase la va a tener que explicar. Oiga, siempre, una y mil veces, porque esta frase es antidemocrática por donde se le mire. Fidel Espinosa, bueno, este es su partido, pues. ¿Qué le pasó a Camilo Escalona? ¿Despertó así también medio raro? Pero lo que pasa, yo creo que es una frase anacrónica, no Anacrónica. guarda relación, desde mi punto de vista, con lo que piensa la mayoría de los socialistas, que creemos que sí tenemos que unirnos, pero no unirnos para hacer grandes protestas, porque sabemos que independiente de que la gente salga a protestar, no van a faltar los infiltrados que lleguen a hacer lo mismo que hicieron para el estallido: destruir las ciudades, ir en contra de la propiedad pública y privada y hacer creer a toda la ciudadanía que son millones los que están provocando los desmanes.
Yo no soy de los que creo eso. Yo creo que sí tenemos que unirnos como centro-izquierda. Llegará el momento que todos tengamos que dialogar, sentarnos, evaluar lo que viene, ¿no es cierto? Pero pensando siempre en los intereses del país. Si lo que tenemos que unirnos para algo, Camilo Escalona, es para que nuestras autoridades de gobierno salgan a terreno. No se vayan para la casa a las 5 de la tarde. Nuestros CEREMI vayan a ver los problemas de la gente a la isla, a los sectores rurales, ver dónde están las problemáticas ciudadanas del día a día. Eso es lo que la gente quiere de nuestro gobierno. Nosotros ya no vamos a revertir estos dos resultados adversos que tuvimos, lamentablemente. Discrepando con lo que decía, con mucho respeto, Cristina, hace un rato, como diciendo que la Constitución del 80 es lo mejor que había, por Dios. Claro que tiene la firma de Ricardo Lagos porque hubo reformas del 2005 que fueron las reformas a las cuales pudimos llegar con los votos que teníamos. Pero por favor, esa fue una Constitución, Cristina, abusiva, que perpetuó los abusos en Chile, pero no quiero entrar en esa discusión. Solo decir que yo, esa frase de Camilo, a mí en lo particular como socialista, no me representa. Porque las protestas no van a ser la vía de solución a la debacle electoral que tuvimos. Primero, autocrítica por parte del gobierno, que no la ha habido. Primera, autocrítica por parte de ustedes mismos, Camilo, en la dirigencia del partido, que no la han tenido, no la hemos tenido. Hagamos un mea culpa, porque fue lo mismo que nos pasó cuando le entregamos a Piñera 2 veces el gobierno. Después todos iban para sus casas, algunos, los eternos funcionarios, a los municipios a escudarse. Nunca hubo mea culpa. Y eso no está pasando la cuenta hoy día. Yo creo que la derecha, independiente de todo, con eso termino, independiente de todo, cuando tuvo sus derrotas electorales, tuvo más autocrítica que nosotros. Mientras no tengamos autocrítica, no vamos a salir de este pozo que lamentablemente nos situó la elección del 7 de mayo. Cristina, ¿usted quería decir algo? Sí, una consulta. ¿En qué sentido esto ha permitido abusos? Porque la reforma que se hizo en el 2005 es prácticamente un texto nuevo y es un texto que está muy bien. Mira, yo soy extranjera. A mí no me pueden lanzar el torpedo de que yo soy pinochetista, ni siquiera soy chilena. Y no estoy defendiendo a ningún sector político en particular. Simplemente estoy diciendo que esta Constitución, haciendo un análisis constitucional, tiene todo lo que una Constitución normal debería tener. Y no ha permitido ningún abuso. Tiene una protección bien potente sobre la propiedad privada, pero la propiedad privada es un derecho humano. Disculpa, la gente cuando salió al estallido social salió porque no tenía problemas. Esto no. Por las desigualdades sociales que la propia Constitución generaba. Una o sea, ¿cómo la Constitución del 80 fue la que perpetuó un sistema? Lamentablemente, pero perdóname, ¿cómo puedes decir que perpetuó un sistema? En salud, o sea, ¿tú crees que hay justicia en Chile en salud que tenga que la gente hacer pero bingo? Eso no tiene que ver con no tiene que ver con la Constitución, no tiene que ver con los derechos a la vida, a la protección que tiene que darle el Estado a las personas. Pero todo eso está aquí. O sea, ¿tú consideras que es justo? Fidel, con todo el respeto del universo, senador, con todo el respeto del universo. Esos derechos están aquí. No estoy en mi calidad de senador, vengo aquí a discutir y te estoy diciendo que tú estás señalando que la Constitución del 80 fue buena para los chilenos. Si estás diciendo eso... Por supuesto, lograron construir 30 años de democracia exitosa. Habría que retirarse de este panel entonces. No, pero es que ¿por qué? Fidel, pero por Dios, estamos aquí ¿Está el derecho a la vivienda en esa Constitución? ¿Está perpetuado derecho que Chile entregue viviendas? No, 2.5 millones en 30 años. Esas son las viviendas que han entregado, eso lo dice Iván Poduje. Hay 670.000 chilenos que no tienen la posibilidad de acceder a la casa propia. Pero eso no es un problema. No es gestión de los gobiernos. Estimado Fidel, eso es un problema estás equivocado, de Gonzalo, totalmente. No, se nota que no tienes idea del tema de vivienda. Pero por favor, no tienes idea del tema de vivienda. Es un problema constitucional. ¿Sabes por qué te digo, Gonzalo, que no tienes idea del tema de vivienda? Con todas las capacidades que tiene en muchas materias, yo llevo en el tema de vivienda 20 años. ¿Por qué el tema de la vivienda tiene que estar en la Constitución del derecho? Porque como lo dije hace un lunes atrás, el lunes pasado, mientras no esté garantizado eso, no va a haber posibilidad con la plusvalía tremenda que tienen los terrenos en Chile y que podamos seguir con los programas sociales de vivienda. Sí, nadie se niega a que esté el derecho a la vivienda en la Constitución. Y probablemente, de acuerdo, y probablemente en la nueva Constitución exista el derecho a la vivienda. Pero lo que te quiero decir es que el hecho de que hubiese estado antes no habría solucionado el problema de vivienda en Chile, porque los problemas no se solucionan de un momento a otro. El problema de la izquierda y su realismo mágico es que piensan que escribiendo una Constitución, enumerando ciertos derechos, entonces eso se va a cumplir. Y la Constitución en Latinoamérica que tiene más derechos garantizados es la venezolana. Y miremos para allá a ver cómo están. La ecuatoriana tiene 1 millón de derechos, no sirve de nada. Cuando se le dice a la gente, mire, el problema de viviendas porque no estuvo escrito en la Constitución, no es cierto. La Constitución actual no dice que está prohibido entregar viviendas sociales. Y lo siguen haciendo, y lo han hecho con éxito. Se entregan y se ha hecho con éxito. Entonces, al final, mira cómo ha cambiado el tema de la vivienda, tú lo sabes muy bien, o el tema de salud, o el tema de educación, que hemos logrado ir... ¿cómo se dice? Mejorando, hemos logrado vencer ciertos problemas básicos y nos vamos enfrentando a problemas más graves. Por ejemplo, en educación antes el problema era cobertura. Hoy día es calidad.
En las viviendas hoy día hay ciertos estándares que antes no existían. Se ha avanzado muchísimo. Falta sí. Pero decirle a los chilenos que lo que falta es por culpa de la Constitución es mentirle a la gente. Eso no Y a es esta altura, con debate constitucional mediante... Obviamente que hay que luchar por un Estado social democrático. Una cosita chiquitita. En la Convención Constitucional, la primera iniciativa que se ingresó, la primera iniciativa de norma que se ingresó fue el derecho de acceso a la vivienda. Y eso lo suscribió la izquierda y la derecha. Juntos lo suscribieron. Estamos de acuerdo que eso tiene que estar en la nueva Constitución de todas maneras, y eso no es un problema, eso no es un problema, pero los problemas que tiene Chile, las razones por las cuales salieron a manifestarse con tanta vehemencia, no se resuelven con una Constitución, y es importante, yo creo, que les bajemos un poquito la expectativa a la gente. ¿Por qué? Porque cuando tengamos una nueva Constitución, Dios quiera este proceso salga bien, si es que tenemos una nueva Constitución y los problemas no se resuelven mágicamente, vamos a generar un problema de expectativas. El problema aquí es gestión, que ojo, todos los países lo tienen. Esto no es un ataque ni a la izquierda ni a la derecha. Podemos mejorarlo, pero definitivamente el problema no se halla aquí. Mira, después tengo que sí, mira, lo que pasa es que esta discusión que estamos teniendo hoy de la nueva Constitución es una discusión que tiene que ver con la democracia. ¿Ya? Aquí se arrastra una mochila, producto que esa Constitución que tú tienes en tus manos se redactó entre 4 personas y Chile no tiene la visión de todos los chilenos. Por lo tanto, lo que había que abrir para conversar... pero aún así la hizo Ricardo Lagos, que tampoco representa a todos los chilenos. Y la discusión de una Constitución la tiene que tener el país completo, con una visión permanente. Pero espérate, el anterior proceso fue que a la basura que esto sirve. Ahora este nuevo proceso es que tampoco. Si Entonces, ¿cuándo? No, si el tema aquí tiene que ver con que somos, y aquí los abogados que me desmientan, si es que somos el único país que dice que está en democracia, pero lo rige una Constitución hecha en dictadura. Yo creo que esa es la discusión. Si hoy día la decisión es que esa Constitución sea la que sigue, pero la hizo Chile en general. Se ganó y se plebiscitó. El Perú durante el gobierno de Fujimori, por lo tanto no hay mucha diferencia. Yo creo que la Constitución chilena, por lo tanto, eso es lo que estoy diciendo. Estoy dándote la razón. Lo que estoy diciendo, yo creo que hay un tema que es esencial aquí. Que se gane, que se vote. Aquí hay un tema que si no, no vamos a terminar nunca con el problema de la Constitución si no lo conversamos. Pero si ahora ya están con problemas con esta. O sea, nosotros no estamos con un problema, o sea, nosotros estamos esperando a ver qué va a salir de acá. O sea, yo entiendo de que este proceso constituyente que viene tiene que hacerse en serio, porque el anterior claramente tiene razón, Gonzalo, fue un payaseo. Pero hoy día se tiene que hacer una Constitución seria. Y de lo que salga ahí, creo que es lo que nos va a regir y ya veremos. El tema tiene que ver con la generación de expectativas, Paz, porque a Diego Portales siempre decía, la ley, los chilenos creen que la ley hace la virtud. Yo no creo que la ley haga la virtud necesariamente. Una Constitución, yo estoy de acuerdo con poner el derecho a la vivienda en la Constitución, como lo tiene la Constitución española, el cuidado a la gente con discapacidad, hay un montón de derechos que están en la Constitución española, una Constitución dictada después del gobierno de Franco por 7 ponentes en democracia, en una democracia bastante incipiente, para que lo digamos. Esta Constitución tuvo 56 reformas plebiscitadas el año 89, ha tenido más de un 70% que está aprobada completamente en democracia con reformas constitucionales hechas por el Congreso. Y digamos una cosa, esta Constitución el 4 de septiembre pasado tenía un artículo final que concluía el proceso que nosotros mismos, entre todas las fuerzas políticas, excluyendo republicanos, volvió a abrir. Pero eso quiere decir que los chilenos no tienen una sobreestimación de la Constitución actual. Y no porque la Constitución contenga o no contenga derechos, necesariamente los derechos se van a hacer carne. Incluso más. Te voy a decir una cosa, a mí lo que más me preocupaba del proyecto anterior, y se los dije 20 veces aquí, era que lo que hace carne los derechos en la Constitución es una acción que se llama la acción de protección. Y esa acción de protección, el recurso de protección de derechos y garantías constitucionales, lo desmantelaban en el texto anterior y se lo pasaban a los jueces de letra y no a las cortes de apelaciones como hoy día. Esa ha sido la gran gracia. Miren lo que está pasando en la ISAPRE, fue recurso de protección. Entonces, la fuerza de un derecho se da únicamente cuando yo tengo acciones para hacerlo cumplir. Si yo lo pongo en un papel, la verdad es que los derechos pueden estar en miles de papeles, pero si yo no tengo acción para hacerlo cumplir frente al Estado, los derechos valen nada. ¿Ok? Solo para comentar lo que señalaba el tuit o la declaración de Camino Escalona,
A mí me llama la atención porque el gobierno dice, la orientación del gobierno es hagamos pactos con la democracia cristiana. Sale el fin de semana el expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, y dice, vamos a buscar a Evópoli. ¿Ya? Entonces, Y pasó piola. Búscame esa Euge, por favor. yo creo que aquí yo creo que el gobierno se equivoca al buscar centro. Si ya sabemos que el centro está desfondado. Lo que tiene que hacer, y por eso me llama la atención de Camilo Escalona, y esta vez la comparto, es buscar principalmente, lo que dice Escalona no es salgamos a destruirlo todo, sino que estás dando una señal política que dice que en vez de ir a buscar al centro, vámonos más a la izquierda. Entonces eso significa sacar a la ministra del Interior. Inti, eso significa sacar a la ministra del Interior. El problema de Camilo Escalona es que Eso significa en el gobierno sacar al ministro del Interior, sacar al ministro de Hacienda, sacar al ministro Montes de Vivienda, sacar a la ministra Toá de Interior, a Monsalve de Interior. Eso lo va a aburrir. Mira, el problema Pero eso es lo que acabas de decir. No, el problema de Escalona. Pero eso es lo que yo entiendo de las declaraciones de Camilo Escalona. A ver, La Paz. Eso es lo que tú entiendes de las declaraciones. ¿Y qué opinas tú? No. Yo creo que está en el sentido correcto. Yo creo que hay que impulsar hacia la izquierda. No, hay yo que hacia la izquierda. estoy súper equivocada. A ver, muchachos, aguanta un poquito, a ver, muteame al sector de acá, quiero escuchar al senador, a ver. No, la de Inti es una percepción absoluta, con todo el respeto, absolutamente equivocada. Si lo que el centro en política, los que crean que no es cierto porque se gana una batalla electoral es lo que va a significar en la política en los 10 años futuros, está profundamente equivocado. O sea, el centro hay que recuperarlo. Exacto. Y por lo tanto los sectores de la centroizquierda que creemos de verdad en la democracia y en la construcción y los que valoramos los 30 años para atrás, por lo que hicimos por Chile, con la vuelta a la gratuidad con Michelle Bachelet, la misma vivienda dinámica sin deuda que no la tiene ningún otro país del mundo, somos de los que creemos de que hay que crecer hacia el centro. Pero para ese lado, O sea, te hacen así. hacia ese lado, cuando quisimos Te hacen irnos para así. ese lado, mira lo que nos pasó el domingo. ¿te puedo hacer una pregunta? Nos fuimos en alianza al tiro. Nos fuimos en alianza con el Frente Amplio, que yo dije una equivocación. Y fue una equivocación. Hubiéramos sacado más convencionales socialistas si hubiéramos ido con el PPD y los radicales, y además hubiéramos aportado para que hubieran salido PPD y radicales convencionales. No hubiera cambiado esas las cifras generales, Yo te puedo de hacer la una debacle. pregunta, porque Pero sí, al Partido Socialista tú lo dijiste la semana pasada, nosotros le salvamos los muebles al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, sin tener la mayor votación dentro de Unidad para Chile, es el que saca 6 convencionales, cuando el Partido Comunista es el que saca mayor votación, 750.000 votos de difracción, pero sacan solamente 2 porque la concentran en Santiago, ¿cierto? Karen una Araya, candidata. porque hay 8 millones de personas viviendo en Santiago. Ahora, tú has sido bien crítico respecto a este gobierno y hay 2 cosas en particular que yo quiero Pero recalcar. voto a favor. Sí, estoy de acuerdo, Fidel. O sea, a mí lo que me interesa es la crítica política. La primera que tú haces es que te han faltado el respeto, ¿cierto? Y tú decís, estos muchachos siguen con su mentalidad de que nos cargamos Eso para la escala izquierda. súper de valores. Y ahí viene la declaración de Giorgio Jackson. Nuestro estándar, nuestra categoría de valores y principios es superior a las generaciones que nos antecedieron. Y ese es un elemento que tú pones sobre la mesa. Y el segundo es la falta de autocrítica. Porque es la falta de autocrítica que uno la ve a un gobierno que no echa a nadie, y por el contrario sigue metiendo gente, y que después vemos declaraciones como la de Orellana este fin de semana, que se enfrasca en una discusión con un periodista que le dice, el voto se cargó a la derecha, y ella dice, ¿dónde? En Puente Alto, por ejemplo. No, si Puente Alto siempre ha sido derecha. Y si tú ves el Consejo Municipal, el Consejo Municipal de Puente Alto, está cargadísimo a la izquierda. Entonces, la desconexión de estos muchachos con la realidad es brutal, y tú estás pagando los platos rotos. Entonces, ¿hasta cuándo yo puedo seguir, como oposición te lo digo, desde acá, desde la vereda de la derecha, hasta cuándo Fidel Espinosa, hasta cuándo el Partido Socialista, hasta cuándo el PPD, incluso el Partido Radical, no sé, o la democracia cristiana eventualmente, van a seguir aguantando que estos muchachos que están al lado tuyo, Fidel, Inti y la Vale, les sigan faltando el respeto a ustedes? Porque los que se llevan los costos políticos soy tú. Porque mientras se aprueban los 40 horas, ya en el cara, pegándose una cumbia, pero sí es una desconexión total. ¿Sabe por qué? ¿A quién interpelan mañana? ¿Pero sabe por qué una desconexión ¿A total? quién interpelan mañana? Pero ¿De qué partido? ¿Estáis pagando todos los platos rotos? Pero mira, para cerrar, yo dije recién hace un rato Es una que pregunta, debemos sí. valorar el tema del royalty, que es un buen proyecto para Chile y para más de 300 comunas del país. Eso nadie puede desconocerlo, que es un acierto. Pero también, discúlpame Gonzalo, es como reírse, es lo que tú dices del baile por las 40 horas. ¿40 horas qué? Vayan a los campos, lo hacen trabajar a nuestros trabajadores 55, 60 horas. Vayan a los miles que trabajan en la Marina Mercante, no hay ni un control ni fiscalización. No hay contrato. Y ahora dicen 500 lucas, oye, 500 lucas. Vaya, habría que ir a Argentina a comprar con 500 lucas porque no alcanza. Acá en Chile lo que ha subido, ¿no es cierto?, el precio y los abusos que hay también, porque por más que en nuestro sector no lo reconozcan, hay abusos en los precios, hay abusos graves en los precios
de los alimentos, de los materiales de construcción. Este es el país de los abusos, Cristina, aunque tú no lo quieras reconocer. No tiene que ver eso directamente con tu constitución, pero es el país de los abusos. Aquí se abusa diario y por eso la gente salió a las calles en octubre del estallido. Se abusa por ley. Sí, Ya. pero Aquí se abusa por A ver, ley. Euge, a ver, sigamos repasando un poquito. A ver, Defiendan aguante un poquito. defiendan su obra. pública, no la Es una obra hecha por asesinos. No, por perdóname. dictadores. Fidel, Le diga eso pero a ¿quiénes Ricardo están Lagos, firmando, Fidel. ¿quiénes están Si él la firmando firmó. esto? No, pero fue Ricardo a ver, Maquilló. lo Están que fue firmando lo de esto. Ricardo Lagos, no le mientan a los chilenos. Lo que hizo Maquilló. Ricardo Lagos fue en la medida de lo que se podía hacer. Claro. Porque esa Eliminó constitución que los defiende enclaves Cristina, autoritarios, disculpa, siempre es en la senadores medida. vitalizos, porque esa senadores constitución que designados. defiende Cristina, Remoción disculpa, de los comandantes jefes A del ver, ejército. el Pancho que termine. esa sí. constitución que defiende ¿Qué Cristina es historia? fue hecha entre cuatro paredes por un ideólogo que, claro, todos sabemos quién es, y que fue asesinado vilmente y canallamente. Yo, de hombre izquierda, dije siempre que había que poner en la cárcel a quienes lo asesinaron. Pero esa constitución exigía unos supraquórum que no tiene ninguna Y otra ya no constitución. está. Ya Ya no está. Hoy día no Han está. tenido varias modificaciones, Sí, hoy Fidel. día no están, pero tuvieron Han tenido supraquórum por muchas 20, 30 modificaciones. años. Y perdóname, han Y esos tenido supraquórum hicieron varias... que no se pudieran hacer transformaciones sociales que eran importantes. Durante 20, 30 años. años. A lo mejor no los viviste tú, pero sí lo vivieron los chilenos y chilenas. Muchos de ellos salieron Pero a las Fidel, calles. Si tú sí. recuerdas, en el estallido habían nietos. ¿Estás nietos. desconociendo tu historia? ¿Ah? Estás desconociendo están desconociendo su Los obra. últimos 20, 30 años son la Están transformación desconociendo social su más obra. importante en la historia de Chile. Perdón, en la historia de Chile. Yo estoy orgulloso. A ver. Cuando se quería, cuando quisimos, Claro. acuérdate usted, Nos Pancho, llevaron porque usted es una a persona que aquí constitucional. ha demostrado intelecto muchas veces. Acuérdese usted, cuando sacamos una ley para terminar con los abusos de CERNAC, ¿qué pasó? Le falta- ¿A dónde Constitucional, recurrieron? porque- Al Tribunal debido Constitucional, proceso. porque había que quitarle los colmillos a Claro. CERNAC. Ay, no era por eso. Y lo declararon. Muteámelo a todos, le toca. Fidel. Mutéenme también al senador. Ya, Guillermo. No sé, es que, a ver, ¿tú estás de acuerdo, Fidel, que es un avance civilizatorio que una persona no pueda ser juez y parte a la vez? Que no puede ser juez, parte. Sí, es un avance civilizatorio, ¿cierto? Y ese fue el argumento. Porque si alguien es juez y parte a la vez, la otra parte queda completamente desprotegida, ¿cierto? Totalmente. Ya, eso está en la Constitución. Eso era. Y en la ley, en el CERNAC, nosotros, los parlamentarios, yo no era parlamentario en ese momento, pero los que eran parlamentarios en ese momento le dieron al CERNAC la facultad de ser juez y parte a la vez. Entonces, lo que dice el Tribunal ¿Para Constitucional defender a es, quién? ¿A los nadie ciudadanos? puede ser juez y parte a la A vez los porque ese es un ciudadanos abusados. retroceso civilizatorio. Entonces, cuando uno engaña a la gente diciendo, no, aquí no querían que se le dieran más dientes al CERNAC, eso no es cierto. Tú puedes darle todas las herramientas fiscalizadoras al CERNAC, todo lo que tú quieras, pero no puedes hacerlo juez y parte a la Pero vez. él hoy día no puede Porque hacer esos nada. principios están Para defender a los respetarse ciudadanos, La siempre. gente va No al solo cuando te CERNAC conviene. y no pasa Ya, nada. Alen parte. Yo que vengo del mismo finales, sector. Alen parte y Valeria. Yo que vengo del mismo sector que Fidel y Napaz y hemos tratado de construir el centro y nos sentimos profundamente orgullosos de los 30 años. Yo decir que sí, era una voluntad nuestra tener una constitución más moderna, una constitución que se hubiese hecho completamente en una discusión democrática, pero tuvimos la oportunidad. La tuvimos. Y hubo gente como yo que votó a prueba con la esperanza de que eso ocurriera. El 80% ¿Y quién se lo farrió? de Chile. ¿Y quién se lo farrió? La pregunta, a ver, pongamos las cosas en perspectiva. El Frente A Amplio y mí, el más Partido que la Socialista. discusión si la constitución es realmente o no democrática, convencionales. si es o no democrática, me parece que aquí hay una responsabilidad. Si aquí las responsabilidades vienen hace ratito. Po. O sea, aquí Y es porque Póngamelo. A ver, espérate. hubo constituyentes del Partido Socialista que se subieron arriba de una moto y partieron con los de independientes neutrales que no tenían nada de neutrales mundo y se está fueron. El mundo está cambiando. La Chonjaut, Ya, Atria, Baza, Daza Alen y una parte, manga Vamos, que partieron a fumarse, escúcheme. a fumárselo todo. Ya, muchachos. Y que te vengan escribiendo cualquier cosa. Muchachos, discúlpame. esperemos un poquito. Fidel, espera un poquito, porque este fin de semana. Este fin de semana, muteame al empate y muteame al senador, por favor. Muteamelo a todos. Este fin de semana habló Elisa Loncón. Elisa Loncón habló. ¿Qué va a poner? Ah, pero tiene. Oye, yo solo voy a hacer Ah, un no tiene. comentario. Pero no hay a poner el video. No, ¿para qué? ¿No podemos poner el video? Pero la señora ponga la constitución. Pero así en el wall, en Twitter, no lo podemos poner. De malo, ¿ah? Después me Pero acusan un poquito, para escucharla un poco, ponle play un poco, 30 segundos. A ver, vamos, póngale. A ver, escuchemos, a ver. A ver, súbele el volumen. Thanos. A ver. No agarra. ¿Qué pasó con el internet, Euge? ¡Oh! Ya.
Ya, ahí está. Elisa Loncón, no estoy de acuerdo con lo de la gran farra de la convención. Eso nació de las fake news que se instalaron, dijo. ¿Qué me impacta esta entrevista? ¿Sabéis lo que más me ¿Qué le impacta? Que esta entrevista sea en el Mira, contexto... eso se contradice lo que dijo la Magdalena. La Magdalena el otro día le echó la culpa a los periodistas de izquierda de todos los males. ¿Ah? Verdad. Le dice, el poder de los medios de Fidel comunicación... no dijo eso. Obedece a la Dijo política. que habían periodistas con marcada agenda tendenciosa hacia la izquierda y yo lo ratifico porque hay periodistas cuyas... Ya, muchachos. Yo solo voy a decir una cosa a esta entrevista. A ver, ¿qué le parece? Echó la culpa a los periodistas. ¿Qué le parece? una cosa de para la derecha. Ya, Pancho Rego, muteame a Pancho Rego, lleva 4 días sin hablar. Una cosa a esta entrevista. No interrumpió nada. Una cosa a esta entrevista. Cuéntala. CNN llama a este proyecto, a este programa donde entrevista a Elisa Loncón influyentes. Señora, ¿usted cree que Elisa Loncón a esta altura pusieron mal el hashtag. influye en algo? Influyentes. ¿Influye en qué? ¿En qué? Elisa Loncón debería ser primero que nada una autocrítica, un mea culpa antes de estarle echando la culpa a los fake news. Y además, querida Elisa Loncón, yo espero que usted entregue sus títulos. Se los pidieron por la vía como correspondía a la Universidad de Santiago. Usted no quiso entregar sus títulos, hubo que ir al Consejo para la Transparencia. Usted no quiere entregar sus títulos, usted está en un año sabático que pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos. Entonces, yo la verdad es que a la Paula Escobar, ¿Pero por qué le están pidiendo que entregue los títulos al empate? Porque hay gente que los pidió por transparencia y ella no ha querido entregarlo. Yo a la Paulita Escobar, a la Paula, que la respeto mucho, una gran periodista chilena, le diría que cuando trate de entrevistar influyentes, para eso está Fidel, pues ahí tenía un influyente de verdad, pues, pero no va a invitar a gente que ya no influye ni en... Pero además, perdón. Ya. Además, solo un pequeño detalle, ¿ah? Para lo poco influyente que es. ¿Ya? Recuerden la votación del rechazo en la Araucanía. En las comunas donde hay no mayor pueden influir allá. población indígena. Lo que sacó el Partido Republicano el fin de semana basado en Ercilla, Melipeuco, Los Álamos, Los Sauces. O sea, ¿para qué sigo? Sobre el 70%. Gabriel, está bien esto. ¿Sabéis por qué? Porque nos recuerda de forma permanente lo que vivimos en Chile durante un año con la Convención Constitucional, cuando nos querían dividir en 11 naciones, cuando nos querían eliminar. Sí, pero es importante, porque este país olvida muy rápido. No, aquí estamos nosotros para recordarle a la gente. Y es importante que la gente se acuerde que evitamos una bala muy dura de una constitución que nos propusieron el 4 de septiembre, que desde lo jurídico era un desastre, era un bodrio, desde lo jurídico. Porque no establecía los mecanismos de peso y contrapeso. Si el péndulo puede variar sin duda, Fidel, lo que no podemos olvidarnos es que la gente rechazó ideas. Exacto. Porque la gente votó en contra de ideas que estuvieron marcadas por personalidades. Y mientras esas personalidades, los Daniel Stingo, la Elisa Loncón, los Fernando Vaca, los Baradit, los Daza, sigan en la agenda pública diciendo, mira, acá perdimos porque la derecha es mentirosa, yo creo que le hacen un flaco favor al sector de la derecha, porque la gente ya no les cree. Sí. Ya no les creen, porque el discurso de las fake news, cabros, lo perdieron. Y en gran parte perdieron porque no se hicieron cargo de defender sus ideas. De salir a decir, oye, nosotros creemos en la plurinacionalidad porque lo creemos. Valeria Carcón. Sí, A ver. no, mire, Imposible. yo creo que no se puede decir en este programa que la Constitución no vincula, por ejemplo, las problemáticas a nivel social. Me imagino que puedes saber cuántos son los proyectos que se han llevado al Tribunal Constitucional para estancar esos proyectos votados democráticamente en el Congreso, ¿ya? Uno de esos, como había mencionado el senador, el tema del CERNAC, ¿cierto? Que da más dientes, como se dice, para poder fiscalizar. ¿No se permite? Por la Constitución. No, porque querían que fuera juez y parte. Llevamos 6 años, porque acá existe una entidad que se llama Tribunal Constitucional, y ese tribunal que está vinculado con los proyectos de ley, ¿cierto? Que las leyes nos vinculan directamente, porque la Constitución es la ley de las leyes. Ese es nuestro máximo. La Constitución de 1980 es nuestra ley de las leyes. Tenemos que respetarla, ¿ya? Ahora, esa es la legislación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos hace 5 o 6 años, por ejemplo, estancado en la Comisión Constitución la despenalización del aborto, por ejemplo. Recién despenalización, no estoy hablando del aborto. Despenalización. ¿Está estancado por qué? La Constitución no lo permite. Estancamos, por ejemplo, 10 años
¿En qué parte está Perdona, los ¿en qué derechos parte? de las mujeres? Perdón, ¿En qué parte de la perdón. Constitución? No hace falta. Perdón, no hace falta. Ok. Solamente falta. Entonces, ¿qué pasa? Eso es ¿Qué falso. pasa, por Artículo ejemplo, 19 cuántos de la años? Eso es falso. 10 Valeria, años, por Valeria, ejemplo. Valeria, ¿Y cuáles usted eran argumenta- los argumentos, por ver, ejemplo, cuando usted por argumenta, qué? tiene que Valeria le argumente sin falacias, pues. Y te pregunto, por ejemplo, ¿por qué demoramos 10 años, por ejemplo, con el matrimonio igualitario? ¿La Constitución permite el matrimonio igualitario? La Constitución no se permite, pronuncia sobre el lo permite, matrimonio. porque el matrimonio entre el hombre y la mujer, él tiene Pero perdón, derecho perdón, a perdón. decidir. Es que aquí tú te das Entonces, cuenta. a la gente que me Perdón, está que viendo, termine- a la que gente termine que me Valeria. está viendo Bueno. acá en mi cámara número 1, Ya. no les crean. La Constitución puede ser, no fue la Constitución en la Convención Constitucional, puede o no puede ser la que viene ahora, pero va a ser la ley de las leyes y la vamos a respetar. Acá este Tribunal Constitucional, que está completamente ligado con el Congreso, donde se puede vetar a través del presidente, todo ese proceso, ¿cierto?, que también aparece en la Constitución, ha estancado todas las leyes de avance de derechos sociales. ¿Por qué? Tú mencionaste derecho a la educación, Pero pero si está. es el... Sí, Está pero asegurado. es el derecho, por ejemplo, de las universidades privadas también, porque uno tiene acceder lo a que la pasa? educación. ¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Entonces, ¿Sabes lo que pasa? Valeria, los cuando uno- avances que cuando en uno derechos argumenta- sociales han sido Voy nulos para allá. por la Constitución. Entonces, sé responsable y no vengas a decir que la Constitución de 1980 no vincula nuestras vidas, porque vincula en todas No, las lo que leyes pasa- presentadas Ya, lo que pasa- en ya, el Congreso. aquí le quieren a ver, responder ya, aquí le quieren responder, a necesito ver, que se a pongan ver, de acuerdo porque los a ver. tres están así, que se tiran A ver, arriba a perdón, Valeria, así que ayúdenme. Perdón. Vamos. Cuando uno argumenta, Parte por los no judíos. puede hacer falacias jurídicas de la naturaleza, y menos cuando uno dice haber estudiado Derecho. 19.1 y 19.2. El artículo 19, número 1, asegura el derecho a la vida, Y el inciso segundo. y el inciso segundo la dice protección que de la vida que está por protección de la vida del que está por nacer, nacer. y se lo entrega a la ley. Y por eso hemos podido tener las tres causales del aborto. Por eso se pudieron tener, y por eso hoy día se está discutiendo un proyecto de despenalización hasta la semana 15 en el Congreso, y se puede seguir discutiendo. No es un problema de la Constitución. Así no. como Ah, no. tampoco... Después- Así como... después matrimonio igualitario. déjame terminar. Porque te viene el Matrimonio empate. igualitario. Está 19 la número dos, penalización del aborto. en 19 el número Código 2, Penal, ¿o no? igualdad ante la ley. ¿Y por qué? Igualdad ante la ley. El año 98, Soledad Alvear, siendo ministra de Justicia, siendo presidente Eduardo Frei Montalva, se incluyó un inciso que señala expresamente: en Chile no hay esclavos y quien pise su territorio queda libre, que es un artículo muy bonito porque es muy antiguo. Pero aparte de eso dice, y lo agregó Soledad Alvear en el 98, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Por lo Ya. tanto, matrimonio igualitario, el matrimonio, señoras y señores, está regulado contrato. en el Código Civil Artículo- como un Es un contrato. contrato. Se lo puede complementar Pancho. Decía, el matrimonio es un contrato solemne en virtud del cual un hombre y una mujer se unen unen actual indisolublemente para toda la vida con el objeto de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Exacto. Ley de rango inferior. Inferior. Si cambiamos la Las definición hombre y mujer, que es lo que se hizo, listo. Listo. ¿Por qué? Porque Hoy la día dice Constitución las 19 Ya, personas que tengo que, muchachos, Deberían muchachos, ser muchachos. las Ya. Porque Tengo que ir a la no mención, es- al emparte. No, ¿Por un qué minuto, demoró Gonzalo, 10 un segundo. Un segundo. Si la Por voluntad política. No por la Constitución. ¿Y los argumentos? Si el matrimonio ¿Los argumentos de dónde homosexual, Así, ahí te Ahí jugo, la amiga. Constitución, Ya dio exacto. jugo. Entonces, si el matrimonio ahí está estancado. homosexual, si el matrimonio homosexual fuera inconstitucional, con esta misma Constitución Lo tiré ahí abajo. se declaró constitucional, Bueno. se aprobó una ley y se modificó el artículo Igualdad ante la 102 ley, 19 del número 2. artículo 102 del Código Civil. Si el artículo 102 bajo esta Constitución fuera inconstitucional, ya se había Ya. declarado y no se declaró. Ya. Potencia la seguridad de tu empresa, industria y hogar con Te Observo. Ellos creen que nadie los observa. Se equivocan. El sistema de seguridad disuasivo de Te Observo protege perimetralmente con cámaras de seguridad tu empresa y hogar. Somos la primera línea efectiva ante la delincuencia. Duerme tranquilo. Confía en Te Observo. Con cobertura a nivel nacional, visítanos y comprueba nuestra tecnología. Potencia la seguridad de tu empresa, de tu industria y hogar. Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl. Y aprovecho de saludar cariñosamente a mis amigos de Talca. Farmacia Socorro, una farmacia talquina con tradición en la ciudad. Un completo stock
excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado. Ya lo sabes, Socorro, las farmacias de Talca. Búscala en www.socorro.cl y ojo, por WhatsApp, e-commerce, despacho a domicilio. Farmacia Socorro, tradición talquina. ¿Sabías que hoy la gestión de personas es digital? Optimiza tus procesos de recursos humanos con PeopleWork. Toda la información de tus colaboradores en un solo lugar. Registro de asistencia, solicitudes, firma electrónica y mucho más. Ahorra tiempo y dinero con PeopleWork. Únete a la transformación digital y gestiona todos los documentos de tus colaboradores en una plataforma única con PeopleWork. Claro, tenemos los focos puestos por una tremenda responsabilidad que hay con la elección de los consejeros, pero acá lo que nosotros estamos valorando y lo que estamos haciendo es tomándonos este tiempo hasta el 7 de junio para organizarnos, para hacer un buen trabajo durante el proceso del Consejo Constitucional, y no hay ninguna instrucción de que nadie pueda hablar, sino que obviamente nosotros hemos valorado el trabajo colectivo y hay una coordinación, por supuesto, entre todos los consejeros y las vocerías que se van a ir dando. Sobre ese punto, obviamente los republicanos tenemos distintas vocerías. Mientras nadie hablara, por ordenar las vocerías y no cometer errores, como lo del profe Silva. No hay un instructivo de que alguien no pueda hablar. Nosotros lo que hacemos es trabajar en equipo y coordinarnos para efectivamente hacer las cosas algo bien. Equivocado. Sí. En este caso de lo de la tercera sí, porque no hay un instructivo para eso. Ahora sí, estamos coordinándonos. Tuvimos capacitaciones la semana pasada, estuvimos miércoles y jueves con los 22 consejeros electos. Hablamos sobre lo que se viene y obviamente la responsabilidad que tenemos amerita también que haya una coordinación y una organización. Acá también hay que entender que muchas veces el silencio también es prudencia. Y es prudencia con los chilenos que hoy día confiaron también en el Partido Republicano y en los otros 29 consejeros electos. Porque siempre se responsabiliza y se está hablando como, no, la responsabilidad de todo el texto constitucional que se viene es de los republicanos porque tienen la mayoría. Y la verdad es que no, eso es faltar el respeto a aquellas personas que eligieron a 29 consejeros más a la libertad y a la democracia en nuestro país. Los 51 consejeros electos son responsables de entregar una buena propuesta de futuro para Chile. Ya, Euge, ¿sabe que no le entendí nada? Usted me hablaba encima, no le entendí nada, Euge. A ver, ponga, ¿qué quiere decirme? A ver, es que no te entendí nada, Euge. A ver. Ah, la propuesta. Estos son ex-PDG, ¿no? Ex-PDG. Diputados de Avancemos Chile presentan proyecto que busca impedir un nuevo proceso constitucional si gana el rechazo. O sea, todavía no empezamos a escribir nada y ya estamos pensando en esto. A ver, ¿usted qué les parece esto? Tenemos populismo penal, tenemos populismo de distinto tipo y llegamos al populismo constitucional. Ya, era una época que había inaugurado Loncón, La Braña y todos nuestros amigos. ¿Ya? Y parece que acá... ¿Pero qué le parece esta propuesta, Ignacio Bustos? No, yo creo que es parte del populismo constitucional, porque uno de los elementos naturales de la Constitución es que pueda ser reformada, que pueda ser modificada, independiente de cuál sea el mecanismo. Nosotros sabemos perfectamente. Eso sí. Nosotros sabemos perfectamente que el proceso constitucional que estamos viviendo hoy día seguramente va a ser el único de estas características en el último tiempo, porque la ciudadanía no lo resiste más. Entonces, yo creo que acá este proyecto de ley un poco tira el tejo un poquito pasado. Me da la impresión que la iniciativa de estos diputados un poquito es para buscar prensa, ¿no es cierto? Que es lo que al final del día en el Congreso muchas veces se hace. Se busca más prensa que generar legislaciones que sean oportunas y necesarias para la ciudadanía. Entonces creo que este proyecto de ley, Gonzalo, está totalmente de más. Este proceso constitucional que sí va a ser redactado por republicanos, seguramente es el último de estas características en mucho tiempo más. A ver. Sí, no, yo para encontrar aquí puntos, porque la idea es discutir con argumentos y no solamente con razones ideológicas, con la cabeza caliente, como pareciera que la gran parte del panel del frente está discutiendo. Le encuentro razón a Ignacio. De hecho, esto ya ha pasado otras veces en constituciones chilenas. En la Constitución de 1828 se estableció una cláusula de no modificación de la Constitución por 10 años. Y el sistema cayó básicamente en 1830, 1831 y vino la Constitución de 1833. O sea, no alcanzó a estar ni 6 años vigente y finalmente este tipo de cláusulas lo único que hacen es estresar más el sistema. Yo creo que al final del día el tema de las modificaciones constitucionales son pan de cada día y es la manera de poder coordinar lo que es adaptabilidad con estabilidad. Por lo tanto, un proyecto así, la verdad es que no genera ningún tipo de efecto, comillas, positivo, tampoco genera más certeza y ya se ha demostrado, al menos en la historia chilena, que no tiene buen... Sí, yo solo... Una pérdida de tiempo. Sí, no, sí. Yo creo que este proyecto de ley, la verdad que no vale la pena mucho
comentarlo porque creo que es absurdo. En eso coincido con ex-PDG. Coincido con Constanza. Yo creo que poner este tipo de normas no tiene ningún sentido en la historia constitucional del mundo. Si los países quieren modificar la Constitución, la van a hacer. Ahora, respecto de, a mí lo que realmente me preocupa es cuál va a ser o cuál es el verdadero ADN de republicano y cuál va a ser el comportamiento. Lo que dice Macarena no es cierto, porque al tener 23 consejeros tienen la capacidad de veto, por lo tanto nada se va a hacer en lo que ellos no estén de acuerdo. ¿Y qué es lo que han dicho ellos? Porque siempre se dice que lo sacan de contexto, o el profe Silva que dijo que era un error, etcétera. Pero, por ejemplo, el vicepresidente republicano Martín Arraun, en entrevista que tuvo con Tomás Mochiati, cuando le preguntan si hubo un golpe o un pronunciamiento militar, él habla de pronunciamiento, que fue lo mismo que respondió Andrea Lamar en una campaña, en una ¿cómo se llama?, debate presidencial. ¿Esto de cuándo es, Gustavo? Esto es de hace 3 días, 3 o 4 días. Perfecto, ya. Cuando se le pregunta si hubo dictadura o gobierno militar, habla de gobierno militar, cuando todo el mundo sabe que hubo no solo una dictadura militar atroz, sino que asesina con miles de personas afectadas por violaciones de derechos humanos. Pero lo más importante es lo que nos convoca. Cuando se le pregunta por el Estado subsidiario, dice, pero por supuesto, donde sea la persona la que esté al centro. Y aquí, en esto quiero decir, le quiero preguntar a los telespectadores, ¿ustedes piensan que las AFP, piensan que el sistema ISAPRE los pone a ustedes al centro? Claramente no. Las AFP no son capaces de autofinanciar pensiones mayores de 160.000 pesos. Y las ISAPRES no son capaces, de mantener un sistema de seguro de salud cumpliendo la ley o la normativa o el fallo de la Corte Suprema. Por lo tanto, la pregunta es, ¿efectivamente el rol subsidiario del Estado es suficiente para asegurar derechos sociales? ¿En salud, en educación o en previsión? No. Aparentemente no. A ver, espera, lo que pasa es que aquí la argumentación sofística de Gustavo es impresionante, pero aquí, televidente, ustedes, ¿el Estado le presta buenos servicios? ¿Alguna vez usted ha ido a un servicio estatal donde lo han atendido bien desde el trato? La cola, porque es más, o sea, la cola está garantizada, los chilenos bajan la cabeza así y hacen cola. ¿Alguna vez lo han atendido bien? ¿Por qué será que la clase media cuando asciende lo primero que hace es cuando puede irse a un ISAPRE, ojo, cuando puede tener también en el fondo, por ejemplo, un colegio, cuando usted puede, lo primero que hace es buscar un colegio privado? ¿No será que en el Estado subsidiario no es que fallaron los privados, sino que lo que falló precisamente es el Estado? Y ya que el Estado falló, usted en su casa, ¿quiere darle más poder al Estado? Usted que se ha preocupado, y efectivamente el movimiento ciudadano más importante de este país no es nomás AFP, sino con mi plata, no. Porque precisamente todos entendieron que la plata era propia. Y es más, recordemos a Baza diciendo, no van a poder pagar porque la plata no existe. Son todas falacias. La verdad es que usted lo sabe, la plata es suya y ahí está, no para hoy día, no para que la saque ahora y pague sus deudas, está para cuando sea viejo. Espérame, no, es que tengo para ahondar un poquito en este tema. Está panelista, parte de los rostros del PDG, Pedro Gubernati. ¿Está ahí, Pedro, no? A ver, muy poquito con Pedro. ¿Cómo está, Pedro? Desde Rancagua. Bien, desde Rancagua. Oiga, Pedro, cuénteme un poquito esta iniciativa que tienen ex-PDG para frenar el tema del proceso constituyente en caso de ganar el en contra, digamos. No, a mí me parece increíble. De hecho, en la última aparición que tuve ahí en Sin Filtro, lo conversamos, les propuse que era fundamental el plebiscito de entrada. Y creo que debería haberlo hecho el PDG, pero está bien que lo hagan ellos también. Y es fundamental parar esto, ya no da para más. De hecho, este proceso ya es demasiado. La gente con el voto nulo, con el voto en blanco, le dijo, oye, yo no quería esto, yo quiero tranquilidad, quiero seguridad, quiero paz, y para que Chile se pueda ordenar, y creo que está perfecto lo que están desarrollando. Oiga, Pedro, sabe que hay mucha gente que está preocupada por lo que está pasando en el PDG, esta caída abismante en la votación, gente que se está yendo del partido, hubo renuncia hoy día, leía en la mañana, dirigentes jóvenes se están bajando del PDG. ¿Qué está pasando, Pedro, en el PDG? Mira, está complicado el tema. Yo les quiero mencionar algo puntual.
aprovechando que estoy acá con ustedes, que me preguntaron sobre este tema, antes de andar un poco más, con mucha tristeza, con mucho dolor, esta es mi primera incursión política. Yo era un ciudadano común y corriente como muchos, y decidí renunciar al partido. El día sábado, bueno... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Gobernante renunció al PDG usted? El día sábado, una decisión bastante personal, familiar, después de analizar todas las decisiones que se han ido tomando dentro del partido, todas las decisiones que ya se tomaron y por ende va a ir repercutiendo en el futuro también. Creo que no me representa lo que se viene, creo que no me representa cómo se está desarrollando todo, y creo que por mis principios, por mis valores, por mis convicciones, que son un eje fundamental en mi vida, hay cosas que no transo, y creo que lo mejor es aprovechar ahora que me hicieron una pregunta, decirlo acá. A ver, Pedro, ¿pero hay algo en particular que lo hizo tomar esta decisión? ¿Nos podría... a ver... No, mira, son varias cosas, son muchas cosas, que la forma del trabajo, las tomas de decisiones que no van en base a la línea que yo pienso, que yo visioné estando en un colectivo, y ello conlleva que yo no puedo hacer más. Yo no puedo luchar solo en base a muchas cosas. Entonces yo creo que mi renuncia indeclinable, de hecho ya lo hice, de hecho ya me metí a CERVEL y ya lo desarrollé este sábado. Nadie lo sabía, solamente mi entorno interno, mi familia y algunos amigos. Y también renuncio al programa Bad Boys. ¿Se va también de Bad Boys? Me voy también de Bad Boys. Voy a emprender nuevos rumbos, tengo muchos proyectos por ejecutar y... Oiga, ¿pero ha llamado a algún otro partido? ¿Le interesaría sumarse a algún otro partido? Bienvenido a Patria Progresista. Patria Progresista. Bienvenido. No, chiquillos, por ahora quiero tranquilidad, voy a seguir opinando política, voy a hacer otro programa de contingencia, un late show también ahí en Santiago para que me vean, pero en general necesito tranquilidad, necesito seguir el camino de la libertad de opinión, de la independencia, y no cargar con ninguna cruz ni culpa de nadie que se mande embarrar. Yo tengo mis propias convicciones, Pero Pedro, mis valores. ¿usted está adelantando algo? ¿Usted se está bajando? No, para nada. ¿Usted sabe algo que va a estallar luego y se está bajando antes? No, para nada. Al contrario, reproducen las mismas malas prácticas de los partidos tradicionales. ¿Cómo? A ver, Andrés, ¿qué le quiere decir? Es que son que a la larga los partidos nuevos y que se venden como nuevos, con nuevas prácticas, al final terminan reproduciendo lo que hacen cualquier tipo de partido tradicional. O sea, tampoco ahí hay una falsa promesa que jamás se cumple. Ya ha ocurrido cíclicamente en la historia de Chile. Cada partido nuevo se arroga nuevas formas de hacer política y termina haciendo las mismas conductas políticas. Muy cortito, disculpa. Pedro, te quiero hacer una pregunta. Dígame. ¿Esta decisión tuya pasa por algún problema que tú tuviste, o algún encontrón, o alguna divergencia de opiniones con Franco Parisi? No, con Franco no tengo nada que decir respecto. De hecho, si lo tendré que decir, lo comentaría. Va más allá, es un montón de situaciones que yo no puedo. Ustedes han visto que muchas veces me he puesto la camiseta y la bandera de lucha y me ha traído problemas. La semana pasada también estuve en el programa, mayormente un diputado salió a atacarme, la verdad es que lo dejé peleando solo porque no tenía sentido pelear con él. Entonces, dentro de eso, con Rivas, ya dentro de todo lo que ha ocurrido, creo que ya me afecta más mentalmente a mí y a mi entorno que seguir. No puedo hacer más allá, he hecho todo lo posible. Ya, Pedro, le damos las gracias. ¿Y cuándo va a venir para acá? ¿Viene esta semana o viene la próxima? No sé, ahí depende de la producción, pero vamos a seguir ahí en temas de contingencia. Les mando un abrazo. La media bombita que dejó Pedro. Ya, Pedro, que esté muy bien. Muchas gracias. Sí, no, yo solamente quiero plantear un poco para el comentario de Andrés. En toda institución humana, sea cual sea, siempre pasan estas cosas. El ser humano es de naturaleza caída, aunque no, cuando yo cito la Biblia la gente queda así como... Pero sí, efectivamente no hay ninguna institución donde no haya alguno que... No hay en el fondo, en todas partes. Entonces, esto es normal. O sea, ya plantear así como... Sí, los partidos políticos tienen eso. Por eso los que somos independientes, nos gusta ser independientes porque tenemos opinión y no queremos que nos anden manduqueando y diciendo
diciendo qué es lo que tenemos que opinar. Entonces la gente que cree en la libertad, yo soy una persona que cree tanto en la libertad que no podría tener ni jefe, fíjate. Pero, ¿sabes qué, Magdalena? Hay un tema no menor con la construcción de partidos políticos. Nosotros siempre hemos dicho, hoy día ustedes lo saben, estamos en proceso de legalización con Patria Progresista y jamás hemos dicho que queremos fundar ni una religión ni una iglesia, porque sabemos perfectamente Patria que Progresista. Patria Progresista, porque sabemos perfectamente que la política no es ni pura, ni casta, ni virginal. O sea, esta cuestión está hecha... Pero sí, ojo, religiosa. Está hecha en base a la realidad y ahí obviamente hay decisiones que muchas veces contradicen y generan tensiones. Ahora, hay un elemento que es importante, la buena y la mala fe. Cuando nosotros le planteamos a la ciudadanía que vamos a construir un partido que va a ser puro y casto y que no va a incurrir en ninguna de las prácticas que tanto criticamos, estamos actuando de buena fe, seguramente los ingenuos, y estarán actuando de mala fe aquellos timadores que tratan de engañar a la ciudadanía. Por ejemplo, de superioridad moral. Y por la superioridad moral, justamente, sí. Aldo, porque no me quiero centrar en el PDG. Y no me quiero centrar en el PDG porque yo, fíjese que a pesar de todas las diferencias del mundo, tengo una buena relación, he estado con Pedro, con Franco, estuve en Bad Boys, entonces no tengo a pesar de tener una diferencia política importante y una crítica política importante, creo que son personas que han intentado construir política y que me parece mal que traten o que el partido se empiece a caer de a poco. Pero ojo, esta ilusión de construir una política pura, casta y virginal, no solamente la encontramos tal vez en el PDG, las últimas fuerzas políticas que se han ido conformando en el camino también han pecado de esta misma ingenuidad. Sí. Es un problema innato de la política, es transversal, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, acá el llamado de atención fundamentalmente a la ciudadanía, que yo creo que durante el último tiempo ha ido aprendiendo y ha ido reconociendo aquellos que andan por la vida tratando de vender cruces. Muy de acuerdo contigo. Mira, hace poco tiempo atrás, hace 2 años atrás, surgió un grupo vehemente. En el año 2011, ya una protesta estudiantil. Y posteriormente, hace un poco tiempo atrás, una infracción, tenemos un presidente de la República que venía a cambiarlo todo. Una generación de jóvenes quienes tenían superioridad moral sobre todas las demás generaciones. Ellos eran los grandes alíes de la pureza. Miren cómo estamos. Han perdido 2 elecciones consecutivas y tienen al país en la ruina. Porque este país se cae a pedazos. Por culpa de su ineficacia, su incapacidad, su ineficiencia y su ignorancia. Entonces... Y soberbios además, más encima soberbios. Entonces, ojo, lo que tú has dicho, te puedo dar toda la razón. Basta del discurso de las vírgenes necias. Eso se acabó. Lo que está sufriendo Chile, lo que está viviendo Chile, es consecuencia de haber creído en los cantos de sirena de quienes se creyeron superiores a todos y no le han ganado a nadie. Porque nunca en su vida han conjugado en primera persona el verbo trabajar. Yo tengo que referirme porque una de las cosas que degrada el debate político son este tipo de caricaturas. A mi querido amigo Aldo Duque le puedo decir de que el presidente Boric fue electo por los chilenos, por la ciudadanía. No tenía idea, gracias por la persona. Es que parece ser que a veces lo olvida porque señalan que no le han ganado a nadie. Bueno, le quiero decir además que los cantos de sirena o este estado en que está la política viene de aquí. Yo me acuerdo, pues yo tengo algunos años, de Joaquín Lavín. Joaquín Lavín, su gran carta de presentación en su elección presidencial cuando fue candidato a presidencial. ¿Qué año fue eso? Con Ricardo Lago. Estamos hablando de que él decía que él no era político, que él no tenía nada que ver con los políticos y que venía a hacer las cosas completamente diferentes. Y resulta que el señor Joaquín Lavín es un político avesado que tiene harto tejado de vidrio. Entonces la verdad de las cosas es que lo que se dice hoy día de la generación que está actualmente gobernando, sí, se le puede criticar de soberbia, sí, se nos puede criticar de inexperiencia, sí, pero no de mala fe. Y en ese sentido quiero decir que se han hecho cosas bastante buenas más que malas. De hecho, el país está bastante mejor de lo que muchos pensaban que estaría. De hecho, en materia, quiero solamente decir algo. En materia de seguridad pública, el plan Calle Segura ha detenido desde que se implementó a más de 600 personas. Se han desbaratado 3 o 4 carteles o bandas de narcotraficantes y de bandas delictuales relevantes. Por lo tanto, pero es que
nunca se dice. Y es importante decir, porque efectivamente se tiende a pensar de que no se hace nada. Pero y a mí, entre otras cosas... Pero usted, Gustavo, está diciendo que el país está mejor, entre otras cosas, que hace un mes atrás. Lo que pasa es que el país está en una situación crítica, es evidente. ¿Estás hablando en serio? Evidentemente estamos en una situación crítica. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estamos bastante mejor de lo que muchos pensaban que se estaría. Y particularmente la derecha. Nada más, es lo único que estoy diciendo. Ya, la está acomodando un poco. La situación sin duda es crítica. Por algo los resultados electorales han sido los que han sido. ¿Usted quiere decirle algo, Maca? Primero, en los últimos puntos cuando hablaban de estas caricaturas al Partido Republicano, siempre, en realidad desde el domingo principalmente con mayor fuerza se ha tratado de extinguizar al Partido Republicano diciendo que no va a conversar, declaraciones más, declaraciones menos, hay una sola línea del Partido Republicano, extinguizar. ¿Destingo o extingo? Destingo. Del verbo extingo. Hay una sola línea del partido que es conversar para ofrecer una propuesta de futuro para Chile. Que han habido declaraciones un poco desacertadas. Van a haber, declaraciones más, declaraciones menos, la línea es una. Y ahí también tenemos obviamente distintas vocerías, que está la bancada republicana, está el presidente del partido Arturo Esquella, tenemos además a José Antonio Caz, que es fundador y además líder del movimiento republicano. Y obviamente hay una misión también de poder ordenar las distintas... No, que me acordé de que delante estábamos haciendo arqueología titutera y se nos pasó un dato. ¿Qué? Que José Antonio Caz, mientras era militante UDI, recibía plata más médica, que también es un ISAPRE. Entonces, porque estábamos acordándonos del presidente Boric, con Twitter, no sé qué, se me había pasado ese dato. Oye, sobre lo que decía Gustavo recién, perdón, pero tuvieron que morir 3 carabineros, tener 3 nuevos mártires para que el presidente Gabriel Boric recién le pusiera urgencia a la agenda pro seguridad. De hecho, si no hubiese fallecido, lamentablemente, el cabo Daniel Palma, el Partido Comunista habría ingresado el proyecto de ley Naín al Tribunal Constitucional. Y decidieron no hacerlo por eso. Entonces aquí no vengamos ahora a pontificar al presidente Gabriel Boric, que está haciendo todo en seguridad, porque tuvieron que llegar a las atrocidades más grandes para que recién le pusieran urgencia. ¿Quién se paró de la mesa de seguridad? Bueno, pero oye, nos paramos por los indultos. No, pero sí, es que estamos nuevamente lo que ocurre es que se busca cualquier excusa, más allá del error a juicio personal. Es que no tenía todos los antecedentes. El momento de la oportunidad. Desde que el momento aguanta un poquito. Tan malo hoy día para la ISAP. Que termine, Gustavo. Yo entiendo que siempre está la posibilidad de hacer fracasar al gobierno por distintas razones. Y siempre hay una instrumentalización, básicamente porque todos los años tenemos 1 o 2 elecciones. Lo que quiero decir es simplemente, no había ninguna razón para pararse en la mesa de seguridad. Y en materia de seguridad se han seguido haciendo cosas. Es más, hubo acuerdos con el presidente del Senado, se ha agilizado la agenda de seguridad y la aprobación de proyectos. La semana pasada se promulgó una importante ley en materia de narcotráfico y de persecución de dinero. Discusión, no es nada nuevo. Pero independientemente, por A o por B siempre se le va a criticar al gobierno, pero lo que quiero decir es que se están haciendo cosas. Y se están haciendo cosas importantes, se está tratando de llegar a acuerdo. El presidente Boric, si algo lo caracteriza, es tratar de llegar a acuerdo, incluso con aquellos que no piensan como él. Que igual lindo tema el que puso aquí Gustavo Lorca. Bueno, la razón por la cual parte de la oposición se para de la mesa de seguridad es porque el presidente de la República se le ocurrió indultar a 13 delincuentes, fíjate, que a su juicio, digamos, no eran jóvenes que no eran delincuentes. Por la convicción que él, ¿cierto? Como superhombre, digamos, con superior moralmente, con una escala de valores tremenda, a él le cabía, ¿cierto?, que estos eran jóvenes que no eran delincuentes. Los prontuarios, por supuesto, innumerables dicen lo contrario. Dicho lo anterior, claro, efectivamente, gracias a una genialidad, particularmente el presidente de la Comisión de Seguridad, Jorge Alessandri, se pudieron fusionar los 2 proyectos, Naín con el proyecto Naín Retamal, y finalmente terminamos generando este proyecto de ley porque si no hubiera salido. ¿Por qué? Porque este es un tema que pone muy incómodo al gobierno. ¿Por qué lo pone muy incómodo? Porque no creen en eso. Porque la verdad es que tiene una división dentro del propio gobierno. ¿Por qué arman la agenda de seguridad, o mejor dicho, el acuerdo por seguridad, o la mesa, o lo que sea? Bueno, porque quieren tratar de alinear a sus propias huestes. Si en la oposición los votos para los proyectos de seguridad están. Y resulta que acá hay varios compromisos que el proyecto, o sea, que el gobierno tiene. Y te quiero decir de que no ha avanzado en ninguno de los 12 proyectos que el día 15 de abril anunciaron junto con el Congreso de que iban a presentar. Ninguno de los 12. Y tienen 75 días desde que lo hicieron y 150 días. Y no han presentado ninguno de esos 12 proyectos. ¿Por qué? Porque los ponen muy
muy incómodo. Da uno quiere decir algo ya. No, y después yo creo que aquí desde el gobierno tienen que ver además que el desfonde no necesariamente va a venir por derecha, sino que por izquierda. Porque aquí el gran problema del Frente Amplio y la Prueba de Dignidad no es que no le hayan ganado a nadie, porque en realidad electoralmente le ganaron a la derecha en su momento. No es que sean puros o que se hayan dicho puros, que tengan una escala moral distinta. El problema es que llegaron, hicieron campaña e hicieron política durante años. Por ejemplo, criticando las ISAPRES, por ejemplo, criticando las agendas de seguridad que instalaba la derecha de la exconcertación, llegan al gobierno, renuncian a su programa luego el triunfo del rechazo del 4 de septiembre, meten hasta la cocina en su gabinete a la exconcertación, integrando en ministerios clave a Carolina Toá, a Mario Marcel y a muchos otros, y terminan aceptando cada punto que la derecha trata de instalar en la agenda, al punto de aprobar una legislación tan criminal como lo es la ley de gatillo fácil. Entonces me parece que esa es la crisis profunda, de este gobierno. Porque sí, la ley Nain Retamal lo que hace es, entre otras cosas, amnistiar a policías torturadores, porque eso ocurrió en Viña del Mar y eso ocurrió en Talagante. Y eso ocurrió en Viña del Mar, eso ocurrió en Talagante, donde por ejemplo en Viña del Mar se rebajó. Déjenme terminar de hablar, hace 20 minutos que no hablo y estaba escuchándolo. Ahora por favor escúcheme. Para que le diga algo. Que termine Dauro, muchachos, que termine Dauro. Por favor, cállate un poquito. Que termine Dauro, Por favor, cállate un poquito y escúchame. En Viña del Mar le rebajaron la condena a una carabinera que obligó a una manifestante a desnudarse gracias a la eliminación del agravante de estar bajo custodia policial. En Talagante le rebajaron condena también a 5 funcionarios que le dispararon a un hombre sordo. Y así un largo etcétera de nuevas causas que están aplicándose a hechos ocurridos en el pasado. Es decir, es una ley que protege a policías torturadores. Y no solamente eso, sino que le otorga total impunidad para disparar, como en el caso de David Toro, donde asesinaron alevosamente, disparándole 7 disparos en el rostro a un joven que estaba arriba del auto con las manos levantadas. Y el policía se paró arriba del capó y le disparó. Y están tratando de encubrir. Gonzalo. Yo ayer viajé a San Antonio, estuve conversando con la familia de David Toro, conversando de los testimonios que entregaron los, valga la redundancia, testigos, los vecinos y vecinas que atemorizados porque fueron hostigados por la policía, se aceptaron declarar y entregar su propio testimonio y dieron cuenta cómo no había habido ningún atropello, cómo se le habría apretado la puerta a la pierna del carabinero y nada más que eso, y que este carabinero, que además había sido removido de otros 2 sectores anteriormente por conducta violenta, se sube al capó del auto y le dispara al joven David Toro. Y esa es una familia trabajadora, humilde, que ha estado en este momento luchando por justicia, y no solo por justicia, sino que luchando contra una campaña mediática, pero déjame terminar, contra una campaña mediática que han querido instalarlos como si fuesen narcotraficantes y lo peor del mundo, cuando no ha sido así. Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica, traída desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. ¿Estresado entre planillas, cartolas y llamados para que te paguen? Ordena y optimiza tu proceso de cobranza con Doomin para que te paguen a tiempo. Doomin te lo hace simple. ¿Cómo? Bueno, recuérdale automáticamente a tus clientes cuándo deben pagarte con un link de pago incluido. Conéctate con tu banco para conciliar todos los que te pagan y entérate de quién y cuánto te debe en tiempo real con nuestra reportería de primer nivel. Transforma tu cobranza y logra que tus clientes te paguen. Visita Doomin.com y pide tu demo gratuita. Si estás pensando en construir o remodelar tu casa, hazlo con los materiales certificados de Revestic.cl. Revestimientos para muros interiores, exteriores, pisos, cielos y más, con materiales ecosustentables y de fácil instalación. No pierdas la oportunidad de dejar tu casa como quieras, sin gastar de más y trabajando menos. Entra a Revestic.cl y conoce toda la línea de productos de Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Creo que este gobierno está chocando contra el muro. No te preocupes. Ahora la pregunta es cómo dejamos de destruir entre todos, de buena fe, pero a veces lo podemos destruir. Es cuando estamos comentando en un panel de televisión, insisto, sin ninguna ironía, hipervisto, que la lluvia moja.
Evidentemente que tirarle una molotov a un carabinero es inaceptable, si no hay nadie que defienda eso. Otra discusión más de fondo es la desobediencia civil, que por Dios que es importante, porque quiero recordar que cuando hubo una negra que se sentó en un bus donde no debía, incumpliendo la ley, la metieron presa. O que Mandela estaba acusado de terrorismo en Estados Unidos y hoy día es el ídolo nacional para el norteamericano. Era un terrorista Mandela. O sea, que no las cosas, la desobediencia civil del 2019, no la violencia, la desobediencia civil es y fue muy importante. Y los jóvenes tienen mayor propensión que todos nosotros a la desobediencia civil, que nada tiene que ver con la fuga. Ahora, sobre el tema de la ISAPRE, el fondo. A mí me parece que el presidente esta vez, que yo creo el problema del presidente que dice cosas sensatas, pero no hace cosas sensatas. Exacto. Pero las que dice son sensatas. El fallo debe cumplirse. Es completamente inaceptable el razonamiento de algunos, digo, que nos dicen dos cosas. Bueno, el fallo tengo que ver cómo lo interpreto, y en eso estoy contigo. Sí. Cuando hay un fallo de la justicia, eso se acata y punto. Y lo que están haciendo los dueños de ISAPRES, a través de sus voceros, ya sea en el Parlamento o el presidente de la ISAPRE, es poner en cuestión cómo se aplica un fallo. Decirle, no, señores, no se apelan los fallos de la Corte Suprema, una sentencia, tú corrígeme. No se apela, la tienen que cumplir. Ahora, el gobierno aquí ha estado muy bien, ha dicho, mire, vamos a buscar una fórmula para implementar. Y el segundo debate, que me parece a mí intolerable, es que lo que nos están diciendo la ISAPRE es, mire, nosotros hemos tenido utilidad, y doy solo un ejemplo que me parece a mí, y lo califico, y aquí me juego el juego con mis dos amigos, inmoral. En la pandemia, yo tengo ISAPRE, y pagué todos los meses, y tenía cuarentena, prohibición total y absoluta de hacer un conjunto de prestaciones que la ISAPRE me tenía que garantizar, y obedecí, porque soy obediente, el principio. Sí. Con utilidades que no las califica yo, las califican los agentes económicos de paranormales. Cualquier negocio, el 7% es un buen negocio. La ISAPRE han tenido negocios de utilidades paranormales. No estoy diciendo que sean una tropa de ladrones, todos esos adjetivos. Estoy diciendo que ellos tienen hoy día una actitud que es intolerable y que el gobierno tiene que ver cómo lo maneja. Pues no basta decirlo. Es, si ustedes aplican esta ley que de buena fe hace el gobierno, que dice, mire, busquemos una fórmula de 6 meses y expliquémoslo a la gente de 2 niveles, rebajar los planes y devolver el dinero, que es lo que la sentencia establece. El gobierno da 6 meses. Uno puede controvertir el plazo en el Congreso. Ahora, el presidente de la ISAPRE lo que hace es decirnos, si ustedes me aplican esto, yo anuncio que esto quiebra y colapsa. Como estamos jugando con la salud y hay un conjunto de controversias éticas, porque hay gente que tiene cáncer que hoy día está en ISAPRE, el tipo está jugando de la peor manera un juego que no es democrático, del punto de vista de la idea, que lo diga es democrático. Pero la idea es profundamente antidemocrático. ¿Qué me parece a mí? Y ahí voy con Arturo Barrios, que creo que es el fondo, Arturo, y creo que no estamos completamente de acuerdo, aunque nunca hemos caminado juntos, compartimos lo mismo. ¿Cuál es la solución de esta? Es fortalecer la salud pública, la oferta pública. Y ese debate que yo creo que sí tenemos diferencias gigantescas, es que con buena fe, no con mala fe de parte de Piñera, que yo considero un pésimo presidente, pero de buena fe Piñera dijo, mire, aquí necesitamos que el voucher, que funciona en la educación, yo te entrego el cheque a ti y tú eliges dónde, lo voy a extender a la salud. Eso que tiene una idea economicista de la máxima felicidad al menor costo, te paso la plata y tú ves dónde, debilita la oferta pública. Es un poco técnico lo estoy explicando. Es que tú tienes que meterle un gasoducto de dinero a la salud pública. Yo fui diputado por la Ligua, Giovanni recordará. En la Ligua no hay densidad poblacional suficiente para tener un hospital, y lo hay. Y lo hay para que la gente Papú y Zapallar se pueda atender cuando tiene un problema. Y ahí hay una médica ecuatoriana, no chilena, que atiende y que no te cobra al llegar. Y ya no, pero en su minuto, los hijos de ministros, los hijos de hiperricos, lo digo sin resentimiento, cuando tenían un accidente en Zapallar, no iban a la clínica Las Condes, iban a la Ligua. Entonces la oferta pública requiere, fíjate, un gasoducto de dinero que puede ser ineficiente, y en eso creo que tenemos una diferencia de fondo, aquí me puedo equivocar, con ustedes. Porque Piñera lo que hizo, y en eso no acuso mala fe, acuso una visión de la vida equivocada, ideológica, no pragmática, fue decir, Gonzalo, yo te entrego a ti el cheque y tú eliges si te gusta más la Las Condes o el hospital público. Y hay una enorme trampa. Y los chilenos están fascinados, mayoritariamente, y ha ganado esa batalla, la han ganado ustedes. Es que la gente dice, dame la plata, entrégame mi plata. Lo mismo con los colegios, yo elijo. Que los marxistas caníbales, come guagua, no me digan dónde tengo que estudiar. Y la verdad es que esa libertad de elegir es libertad de endeudarse. Entonces el tema de la ISAPRE, yo aprovecharía la crisis que tenemos hoy día, una crisis financiera, de aplicación de una sentencia con el fondo del debate. Aquí hay un grupo de empresarios que de manera talentosa y a mi juicio una interpretación abusiva, quiero recordar que aquí existían planes sin útero. O sea, los tipos llegaron lejos en lo que el marco legal les autorizaba, en una dimensión que es la salud. Yo no opino lo mismo en telecomunicaciones. Si tú me llevas, Gabriel, las telecomunicaciones, no digo este discurso. En la salud. Entonces estamos frente... la salud no opino muy distinto a ti. Claro, en la salud, donde yo encuentro intolerable, y en eso creo que el gobierno está jaque mate. O
Seguridad tiene un serio problema. Mervi. He dicho, compañero. Ya, a ver, yo aquí voy a tomar, porque la verdad es que Marco siempre habla tan bien. Como es florido, fantástico, además tiene tanta actitud. ¿Sabe? Eso me lo han dicho. Convence con los argumentos porque se maneja muy bien con la labia y eso te lo doy para invalidarme lo que siempre me dice, como es director se maneja bien con la cámara. Pero no, se maneja muy bien, se maneja muy bien y eso no es una crítica, es un piropo. Pero más allá del piropo, hay que decir que sí, los fallos de la Corte Suprema se respetan. Y en el caso del presidente no le creemos mucho porque respecto a Jorge Mateluna no estaba de acuerdo con el fallo. Entonces, él llama a respetar cuando le conviene y cuando no le conviene llama a saltarse el torniquete. ¿Ya? Entonces, hay un primer punto que es bastante importante. Ahora, yo creo que el fallo de la Corte Suprema es abusivo en todos los sentidos y irresponsable. Y sí, irresponsable la Corte Suprema porque la ley no puede generar un problema mayor, ¿ya? Y eso básicamente es Cicerón. O sea, la sentencia no puede generar un problema público de la envergadura que está generando. Yo creo que el presidente le está cayendo la teja de lo que significa que caigan las ISAPRES, que no es para proteger a los empresarios. Yo ahí puedo estar de acuerdo que habrán ganado más, correspondía o no correspondía. Yo también soy usuario de ISAPRES y he reclamado muchas cosas. Y es más, yo soy de las que reclama. Que digo, no, que venga y me dice, no, tiene que ir a la superintendencia. Yo no viene a la superintendencia, lo vamos a solucionar aquí. Porque esto no puede ser. Y es más, yo molesto. Y ahí es donde mi marido le da vergüenza. Y dice, ¡oh, qué atroz esta mujer! Pero no se pueden solucionar finalmente esas cosas que yo intenté muchas veces. No niego los abusos en ese sentido. Pero aquí no estamos defendiendo a los empresarios, aquí estamos defendiendo el desastre que le va a suceder a las personas, porque van a quedar sin cobertura. Personas con diálisis que, ojo, no los hacen, porque aquí hay muchas cosas súper importantes. No hagas así porque no ¿sabes? Así. Bueno, sí es así. No, es así porque hay 3 millones y tanto, 2,8 millones, como decían ayer, porque hay gente que se ha retirado, que va a caer sobre el sistema público que ya está colapsado. O tú me vas a decir que el sistema público atiende bien. No hay ninguna entidad pública que atienda bien, ni en salud, ni en ninguna de las cosas. O sea, aquí es cola permanente. Pero además, siempre el funcionario primero te plantea que hay que hacer el trámite 2, el 3, el timbre, número, droga. Es como las 12 pruebas de Asterix que hay que conseguir. Falta un papel, le falta una cosa. O sea, la burocracia te mata. Pero siempre hay un ángel. Yo tengo que reconocer eso en las reparticiones públicas. Cuando uno ya piensa que se perdió todo, aparece un alguien que te sonríe y que te ve cara de angustia y que tú le sonríes de vuelta y finalmente te ayuda a sortear el sistema. Porque el Estado está por sobre, en la visión de ustedes, el Estado está por sobre las personas. Y de alguna manera, como decía perfectamente Arturo, yo estoy de acuerdo, Hannah Arendt, lo que no queremos es totalitarismo. Lo que no queremos es superado el Estado. Lo que queremos es poder elegir. Y te lo voy a decir, Marco, es problema de cada uno. Profesor, seguimos con el debate ISAPRES. Profesor Aguilar y profesor Juan Andrés Lago. Y después el profesor Arturo. Quiero primero... Periodista, colega. Quiero primero mencionar que esta suerte de demonización de la... Tres de corrido acá y después nos venimos para acá. Esta fuerte demonización de la salud pública, yo no la comparto y voy a dar a conocer mi experiencia personal. Yo tengo mis padres bastante avanzada edad ya, mi padre bastante enfermo y se atienden en el sistema público. Y yo estoy muy agradecido de la excelente atención que han recibido en el Hospital Tirné, en el Hospital Salvador, en el consultorio de Macul, que es excelente, atención primaria de muy buena calidad. Lo van a ver a la casa. Ayer fue una nutricionista a su casa para ver cómo se estaba alimentando. Pero no es porque usted quizás lo conoce, no tiene nada que ver. No. Como todos los vecinos de Macul tienen esa atención cuando la necesitan. Le van a dejar los remedios a la casa. Cuesta conseguir horas en los hospitales públicos, sí, a veces demora más de lo que uno esperaría, pero también a veces para la consulta privada cuesta un mundo conseguir un dermatólogo, ciertas especialidades cuesta bastante conseguir horas. Dicho eso, yo también quiero poner el tema en el Estado de Derecho. ¿Existe Estado de Derecho? ¿No? ¿Las instituciones funcionan o no funcionan en Chile o solo funcionan cuando me conviene? Porque si hay un fallo de la Corte Suprema, y no me vengan con que los fallos se respetan, porque dicen, no, es un mal fallo, pésimo, va a quedar un desastre tal, hacen una presión y un lobby salvaje, brutal, amenazan, mire, usted se va a quedar sin atención. La solución acá a este, comillas, problema que se plantea, que es
Las ISAPRES tienen que acatar el fallo, punto. Eso es lo que corresponde éticamente, jurídicamente, políticamente. Deben acatar el fallo, porque si no, todos los chilenos nos vamos a sentir con derecho a que, como no me gustó el fallo, entonces yo lo relativizo, lo interpreto a la pinta mía, amenazo con que va a quedar no sé qué desastre, porque si se aplica el fallo que me están dando, entonces simplemente no lo cumplo. Lo que se debe hacer es asegurar que los afiliados de ISAPRE se les garanticen las prestaciones que tienen contratadas por parte del Estado. Si las ISAPRES no son capaces, el Estado debe haber una legislación que diga, señor, usted tenía asegurado esto, perfecto, el Estado se lo va a garantizar. Si usted tenía prestador preferente en una clínica privada, se lo vamos a garantizar. Defender a los afiliados de las ISAPRES que no queden sin atención. Pero usted pregúntele a alguien de una ISAPRE si quiere irse a atender al sector público. No estoy diciendo eso. No, está diciendo una cosa distinta. Estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que si la ISAPRE quiebra, la cotización que ese señor tiene y el contrato que tiene, el Estado se lo respete tal cual. Si tiene prestación con la clínica. ¿Y dónde va? ¿Y si la clínica va a quebrar también? No, eso es lo que debe asegurarse, no defender los intereses de la ISAPRE. La ISAPRE me gusta la posición de Mario, pero es difícil encontrar la plata. Muy bien, pero ¿de han dónde sacan las ganado lucas? utilidades estratosféricas, vergonzosas, groseras, y ahora que pierden un poco, ahora que si juntamos los años de utilidades, son 1.400 millones de millones. ¿Cuánto han ganado en los años anteriores? ¿Cuánto han ganado? No, pero eso hay que ver cómo lo devuelven. Por eso, entonces el fallo debe cumplirse, pues. No estemos pidiendo leyes especiales o perdonazos. Eso es lo que no debe ocurrir, por favor. Juan Andrés, muy breve, por favor, que necesito pasarla para acá también. Muy breve, yo solo enfatizar un punto. El fallo de la Corte Suprema, que no es el del gobierno, es la Corte Suprema. Estamos de acuerdo. Ni en forma ni en fondo establece un camino para que termine la ISAPRE. Eso no está en discusión. No está en discusión, aquí hay una invención peligrosísima. Porque lo que dice la Corte Suprema es que las ISAPRES tienen que hacer un pago. Le está diciendo que en 6 meses más traigan una propuesta para pagar estos 1.400 millones de dólares. La respuesta que es de miedo, pero ocurre que todos los argumentos, incluida la última encuesta respecto de mayorías nacionales, muestran que hay un acuerdo mayoritario en Chile para que efectivamente las ISAPRES paguen lo que tienen que pagar. Eso es. Oye, solo concreto. Un punto respecto. El fallo se cumple o no se cumple. Esa es la pregunta al panel allá. Yo, contrariamente probablemente a todo el panel, porque estoy un poquito hasta la tusa con lo políticamente correcto, yo voy a defender a la ISAPRE. Muy bien. Y vamos a partir con algunos datitos, con algunas cosas concretas. Porque Marco, en su florido discurso, dice el 7% es un buen negocio en cualquier ámbito de la vida. O sea, lo que está diciendo Marco Enrique Dominami es que el 7% obligatorio de salud va entero a utilidades de la ISAPRE, para que vayamos entendiendo y aclarando el debate. Bueno, fue lo que dije. 7%. Después se dice el voucher, pero sí, eso es una libertad para endeudarse. Es una libertad para endeudarse. Bueno, pero si se supone que es el Estado el que está entregando los recursos para que las personas puedan optar por la salud que quieran, pública o privada. Tercero, yo encuentro fantástico que el profesor Aguilar ahora es experto además en el sistema sanitario. Acaba de ofrecer, yo no sé si ustedes escucharon, pero acaba de ofrecer una solución al problema de la ISAPRE. Extraordinario. No tengo más palabras. Y por último, para terminar, yo invitaría a mis queridos contertulios del otro lado del panel a leer el fallo. Si lo han leído, ¿saben cuántas páginas tiene? ¿Saben lo que dice? No. Entonces, ¿cómo podemos? Pero ¿saben lo que dice? Pero explícanos, venga a pasar el examen. Y no estoy para insultos. Ilústranos. Ya, profesor. En el considerando 24 de la parte dispositiva del fallo lo hace aplicable lo que se llama, lo que es, los abogados decimos erga omnes. A todos, erga omnes, a todas las personas. En consecuencia de que la Constitución y la ley establece que los fallos de los tribunales de justicia rigen solo para el caso concreto. Y además lo aplica retroactivamente. Entonces, estamos, los abogados por lo menos, no sé, los panelistas del frente que son especialistas en tantas materias, los abogados por lo menos es raro el fallo. Estamos en derecho de hacer un análisis crítico. Si eso les parece tan grave, bueno, los invito a estudiar derecho y entonces debatamos juntos, digamos, pero el fallo se cumple o no se cumple. ¿El fallo se cumple o no se cumple? Esa es la pregunta. Marco quiere responderle a Giovanni. Además, yo te autoricé una interrupción. No, pero además no podría ser menos porque yo aprendí de tipo. Entonces... Coqueteo televisivo infinito. No, yo quisiera pedirle al emérito abogado Giovanni Calderón, el líder político, mínimo de rigor. No inventen cosas que no hemos dicho. Nadie ha dicho, toda tu premisa de tu intervención es falsa.
sin equilibrio, sin báculo. ¿Tú sabes la diferencia entre tonto e imbécil? No báculo, no equilibrio. Yo pido equilibrio en la conversación. Nunca he planteado lo que estás diciendo. Vamos a revisar la grabación. Puta, por favor, dedícate toda la tarde a eso porque vas a perder el tiempo que lo podrías utilizar. Te lo van a hacer en Twitter. Para poder utilizar. Te lo van a hacer en Twitter. Te lo van a hacer en 10 libros que tanto desprecias. Y yo lo único que pido es que, ya que todo el mundo está contando sus títulos y sus libros, voy a contar los míos. Pero vámonos al fondo de la discusión. Por favor. El Estado de Derecho, que es lo que nos importa, si me permiten, yo creo que todos han estado estupendo, por si acaso, no digo fondo que suena pretencioso, sin ningún pedestal. Hay una sentencia de la Corte Suprema y estamos en una zona de la vida que, vuelvo al ejemplo tonto mío, las telecomunicaciones no, salud. Y creo que el gobierno no tiene salida en esto, lo que tiene que tratar es de temperar el asunto y conducirlo. Obvio. Y lo que dice Juan Andrés Lagos de manera, a mi juicio, serena, elwinista, ordenada, es... Nadie ha hablado de terminar con el principio de que el privado, el mercado, pueda colaborar con los bienes públicos. Solo se está pidiendo en la convención a que la la Corte Suprema, El presidente lo dice en su programa. me parece lo más programa. Después de lo que dijo Se lee el programa del muchacho del presidente. Lagos, lo más inteligente, es que, después de la emparte, espérate. es lo que usted ha dicho. Sí, porque- Es que la sentencia, y esta es una discusión muy interesante, o sea, en sexto lugar, y usted después, no así Giovanni, que tengo que dejar lo último esta vez, en materia de agudeza, yo estoy de acuerdo, la controversia me parece interesante esto. ¿Qué hacemos cuando el sistema de justicia, un poder del Estado, se mete en la política pública e impone una solución que efectivamente puede ser, porque quiero recordar que las utilidades de la ISAPRE no alcanzan al monto No alcanzan de a lo pagar que tienen eso. que pagar. Ahora, Más allá de la realidad. lo dice muy bien el nuevo abogado Juan Andrés Lago, la autorización de Giovanni, se lo certificamos. No, es el no siguiente, puedo, la sentencia está no va a la diciendo Corte negro Suprema sobre el blanco, título. profesor Giovanni, doctor emérito. No soy doctor. ¿Qué hacemos, estimado? ¿Qué hacemos? Sí, pues, obvio. Podemos todos ladrar, Dinos tú, ladrar. pero Yo si creo tú que ese es el sabes. punto. Estamos con un problema nuevo en la política internacional, que es la judicialización de la política pública. Es tan desastroso el capitalismo cuando está entregado a su propio albedrío, es tan malo el mercado cuando no lo regulas, que terminan los jueces transformándose en ministros de salud. Y quienes nos invitaron a esa discusión fueron, aquí veo un defensor de ISAPRE, fuiste tú, que durante años te pareció normal lo que tú acabas de contar, que los consumidores teníamos que ir a tribunales para defendernos de un abuso de una empresa privada. O sea, y se habían metabolizado, naturalizado que las ISAPRE todas las semanas te decían aumento el plan y terminamos. nadie Yo se lo hizo hice también cargo. igual que tú, Y terminé nadie se con hizo cargo. abogados. O sea, la judicialización de la vida es la propuesta, lo que veo el defensor de la ISAPRE omite. Y los abogados se Esto es llenaron los culpa bolsillos de de los plata que con defienden la los ISAPRE, porque Arturo. durante años hubo síntomas de Arturo. Y voy con algunas propuestas de solución para el tema de la ISAPRE. Ya. Muy en lo específico. Las sentencias de la Corte Suprema, las sentencias y los dictámenes se cumplen. Le guste a quien le guste, quiera quien quiera, le agrade a quien le agrade. Se cumplen. Y lo digo porque a mí me afectó una vez y estuve 10 años sin derecho ciudadano y la cumplí. Así es. Porque dije que Pinochet era un asesino, que Pinochet y Contreras eran unos asesinos, cosa que sostengo hasta hoy, y la justicia dijo que era una injuria y que estaba condenado por ley antiterrorista. Yo sigo sosteniendo aquello, pero yo cumplí la sentencia. Las cosas se cumplen. Punto. Y seguimos, déjame, a reglón seguido señalo, lo que está haciendo el presidente de la República es de la inteligencia del primer mandatario de la República. Él ha dicho, las cosas se cumplen, escucho alternativas. ¿Qué es lo que debe hacer el presidente de la República? ¿Qué es lo que está en disputa acá? Que es el trasfondo y a lo que yo he tratado de llevar siempre la discusión en este programa. Es qué pensamos de la educación, qué pensamos de la salud. ¿Es un bien de consumo? ¿Es un bien de mercado? ¿O es un derecho? ¿Por qué? Porque todos abogamos en contra del Estado, tanto en educación y en salud. Lo que se está señalando acá es que el Estado no cumple ciertos parámetros, ciertos requisitos de calidad, en fin. Lo que tenemos que hacer, porque en el Estado radica, si aquí hay contertulios abogados, yo soy un mínimo profesor de historia, en el bien común radica que los derechos deben ser para todas y todos. Sí. Entonces, es de mérito del Estado la educación y la salud. Y por eso entonces, que haya educación privada o educación o salud privada, no hay problema, pero lo que tiene que garantizar el Estado es el derecho que a un ciudadano por participar de esta polis le incumbe, que es tener
¿no? Donde ir a atenderse ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema. Y eso es lo que yo creo que el presidente de la República, Sebastián Piñera, cuando dice, mire, aquí tiene voucher y todo el tema, no, si estamos hablando de garantías mínimas. Estamos hablando de derechos mínimos por estar en esta sociedad. Eso no es ni marxismo-leninismo, ni comunismo, es mínimo para poder transitar en una sociedad con libertad, con deberes y derechos. Tenemos propuestas de soluciones para estos 1.400 millones de dólares. Este parece que es de su partido, ¿no? Valen parte. Ahí está. Grupo de diputados patrocinan propuesta que busca que las ISAPRES devuelvan en acciones o bono la deuda. Me gustó. Me gustó. La verdad es que desde esta me puedo hacer cargo, ¿no? Demócrata. Entonces... A ver, tenemos otra. Me gustó esta, Lemparche. A ver, y aquí está. Esta también es de mi partido. Esta también es de demócrata. Sí. Rincón responde a críticas de... Pero esta no es una propuesta, po. Ya. No, Rincón responde a críticas del presidente por iniciativa alternativa por ISAPRES. Claramente no leyó el proyecto. Ya. Póngamela, Euge, pero espérame un segundito. Euge, déjame la grafa anterior porque me parece que es una muy buena alternativa, ¿cierto? Entregar un paquete de acciones a los que le deben, po. Obvio. A ver, y después van al reparto de utilidades. Estos son dos proyectos que hemos patrocinado desde nuestros diputados y nuestros senadores demócratas. La verdad es que a mí... ¿Cuántos diputados demócratas tienen? Son 4. Lo que a mí me preocupa en esta discusión, yo no voy a hacer una defensa de la ISAPRES porque creo que han rentabilizado y utilizado y además judicializado y acostumbrado a los chilenos a judicializar. Yo he judicializado varias veces mi plan de ISAPRES. Pero eso... que al principio fue el cumplimiento de una sentencia a la Corte Suprema en la cual no hay ninguna duda, ni este proyecto ni el que presentó la senadora Rincón con Walker, que además durante un día y medio tuvimos que comernos el troleo de todos los bots, incluidos diputados de gobierno que se pliegan y no leen. Lo que plantea el proyecto es un tema muy importante. Si aquí lo que dice la Corte Suprema es usted tiene que buscar cómo devolver 1.400 millones de dólares. Tiene 6 meses para traerme una solución. Tiene 6 meses para decirme cómo lo hago. Ahora, primero déjenme decir que aquí hay un problema del regulador de muchos años, porque el regulador no está aplicando estas tablas de riesgo que ha aplicado durante años, las ha aplicado todas mal hace muchos años. Entonces, superintendente. Lo que quiero decir es que aquí hubo por lo menos 2 o 3 superintendentes que pasaron piolita en esta cuestión. Ya. Primera cosa. Segunda cosa, cuando yo digo tener que devolver 1.400 millones de pesos, salta todo el frente habla, no, que hay que cumplir el fallo. Hay que cumplir el fallo. Nosotros lo hemos dicho, lo hemos reiterado en este proyecto de ley y en el otro. Lo que pasa es que como no leen los proyectos de ley, no los entienden. Lo que estamos diciendo es cómo hacemos, cómo diablo hacemos para pagar esos 1.400 millones de pesos. Porque si yo, millones de dólares, porque si yo le pongo eso a la ISAPRES, me guste o no me guste, voy a dejar a 2,2 millones a 2,8 millones de personas pasando a FONASA con todo el problema que hay en las listas de espera, especialistas, gente que está en tratamiento, enfermo. Voy a sobrecargar las listas de espera y además de eso voy a generar un colapso en el sistema completo. Lo que decía muy bien la psicóloga Eugenia Weinstein hace algunos días en el Mercurio, donde decía, yo estoy enferma de cáncer. Me parece excelente el razonamiento del gobierno de que hay que cumplir una sentencia de la Corte Suprema, pero díganme cómo lo hago yo con el cáncer, porque no va a haber ningún seguro complementario que me tome para asegurarme mi cáncer y para yo poder vivir con mi FONASA VIP. Entonces lo que nosotros planteamos es el tema de lo que tenemos que la mirada, si puedo terminar. Que termine el empate. Profesor, que termine el empate. Lo que nosotros hemos planteado es cómo hacer frente al colapso. Obvio. ¿Y de qué es lo que se nos ha acusado? De perdonazo. Porque como el Frente Amplio no lee... Ya, pero al parte de la solución. Vamos a la solución. Mire, yo quiero decirle que el colapso lo dijo el mismo presidente de la República. Por eso yo agradezco que hoy día el presidente de la República, la ministra de Salud, se hayan abierto a una solución. Sí. Porque en el mensaje del proyecto de ley, el presidente decía, con todo, la aplicación de la jurisprudencia ya mencionada, la de la Corte Suprema, tiene potencialidad de producir un potente impacto que refiere a la continuidad de la protección financiera que los contratos de salud de la ISAPRES aseguran, lo que podría comprometer el acceso a la atención a la salud de las personas beneficiarias del mismo. Este es el mensaje del presidente de la República. Nosotros planteamos una solución a esto, y no es un perdonazo. Lo que son explique la solución, explique la solución. O yo recupero esa plata que se me debe en exceso en bonos,
o en acciones de salud concretas, o la otra posibilidad... Perdón, cuando dice acciones, que usted es un accionista. O la otra posibilidad es yo rebajo lo que se me calza por tasa de riesgo, lo rebajo y devuelvo, pero tengo que subir el plan, porque si no, el problema... Sí, claro. Lo neteo, en el fondo. Eso es lo que quiero decir. Lo neteo. No es que voy a subir el plan, sino que subo el plan, pero tengo que bajar el costo de la tabla de riesgo. Sí. Porque, o si no, y empezar desde aquí en adelante a aplicar lo que dice la Corte Suprema, que es aplicar la tabla de riesgo de la circular 343 del 2020. O sea, decirle a la gente... Señor, señora, además... pero esa gente va a pagar más o va a pagar menos. No, va a pagar lo mismo. Va a pagar lo mismo. Lo que pasa es que lo que tú vas a hacer es que un detallito. Un detallito. Aquí se dice, no, es que a usted le van a devolver. Ayer llegaron a contarme y no, me van a devolver 30 millones de pesos. No le van a devolver nunca un peso. Eso es lo que quiero dejar claro a la gente. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley del presidente Boric le encarga esto a una comisión de expertos que en 6 meses más después del cumplimiento del fallo va a analizar cómo devolver la plata. En ese momento no va a haber 1.400 millones de pesos. ¿Y saben quiénes se van a reír de nosotros ahí? Las ISAPRES. Porque las ISAPRES tienen un rol social distinto, que es aseguradora de compañía de seguro. Y por lo tanto, en vez de prestar el servicio ISAPRE, nos van a vender el seguro complementario. Y nos van a todos nosotros. En Raystock.com encontrarás la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Los asesores expertos de Raystock.com te guiarán en la elección de tu próxima inversión, así como en el proceso de tu crédito hipotecario, escrituración y administración. Más de 2.000 clientes respaldan el trabajo de Raystock.com. Pide tu asesoría a costo cero en www.raystock.com y comienza a proteger tu futuro y el de tu familia. Únete a la ACDR y defiende tu derecho a la legítima defensa. Que no te arrebaten el único medio que te permite la legítima defensa cuando está en riesgo tu vida o la de tu familia. Visita acdr.cl y sigue las redes sociales @ACDRChile, Asociación Chilena del Rifle, por la defensa de tu derecho humano a la vida, a la seguridad y a la propiedad. La seguridad hoy es un tema y Real Seguridad es especialista en guardias de seguridad privada y en servicio de patrullas, diseñado y adaptando estrategias en seguridad residencial, empresarial a la medida de tus requerimientos. Conoce más en realseguridad.cl. Real Seguridad, profesionales comprometidos con tu seguridad. Vamos a ver cómo se usan los recursos. Sí, pues no son los recursos. Veamos a todos. Veamos a todos. No son los recursos. Por ejemplo, Fabián, veamos. Falacia. Recursos del Estado que son utilizados, eso es lo que tú estás cuestionando. Públicos. Y si vamos a hacer eso, veamos a todos por igual y veamos, por ejemplo, a los diputados. O sea, el partido del cual tú eres parte, José Antonio Kast, se ganó el premio del ranking por ausencia justificada en el Parlamento, con un sueldo millonario pagado por todos los chilenos. Entonces, si vamos a hablar de este tipo de cosas, pongámonos a todos en la misma vara y no ocultemos las cosas que no responden usted. Ausencia justificada, vacaciones, el hijo de Joaquín Lavín, el parlamentario más flojo del mundo. Bueno, yo sé que a la izquierda le gusta mentir, pero en el caso de José Antonio Kast, lo voy a corregir de inmediato. José Antonio Kast, a diferencia de Gabriel Boric, durante la campaña presidencial renunció a su sueldo. Renunció a su sueldo. Punto. ¿Ok? Y faltó al Congreso lo mismo que faltó Gabriel Boric, porque estaban en campaña presidencial. Perfecto. Y si usted ve los años anteriores... No. La diferencia radica en que él renunció a su sueldo. Y renunció veamos a su la asistencia. Pero le estoy planteando, él estaba en campaña presidencial. Ahora, lo que yo le quiero plantear es lo siguiente. Usted ve entonces para atrás los años anteriores, antes de la campaña presidencial de José Antonio Kast, su nivel de asistencia, y está siempre sobre el 98%, 99%. Ahora, ¿por qué no va a ver a los diputados de izquierda? Sobre todo a un cierto diputado que hoy en día que anda rompiendo la vara sobre la espalda de otros diputados y que alcanzaba, creo, rascaba el 80%, y que es presidente del Congreso, o sea, de la Cámara Baja.
Bueno, ¿no? veamos, veamos el pago de la asignación. Pero no me cambia el tema. No me cambia el tema. Electo Mire, para señor, cumplir una labor y él realizó esa labor y se ganó el premio al ranking de la asistencia. Corrija la mentira que dijo aquí. No dijo ninguna mentira. ¿Cómo no? Él se gana el premio del ranking de inasistencias injustificadas. Es así. Porque estaba justificado. Eso no es mentira. Estaba justificado. Es público. Estaba justificado. No tengo ningún problema justificado en razón de su campaña presidencial, así como estaba justificada la campaña de Gabriel Boric. La diferencia radica en que José Antonio Cast entregó su sueldo y Gabriel Boric no lo hizo. A ver, Claudia. No, yo solo quiero recordar que hay diputados que andan de repente en Volvo haciendo gastos públicos exagerados. Yo no sé si todo hoy día necesitamos andar en un Volvo. Solo eso. Elizabeth. Mira, volviendo a Loncón, porque yo en realidad con las asignaciones parlamentarias o si mientras la Cámara no lo objete, yo considero que mientras ellos no digan nada, ¿quién va a decirlo acá? Pues decir, la crítica es muy superflua, superficial por lo demás, y considero que la discusión de Loncón es más importante. Loncón se defiende, Gonzalo, tras críticas de permiso sabático. Es permiso sabático con remuneración completa. Hay que entender que esta universidad y La Plata... Es un año de vacaciones pagadas. Correcto. Sí. ¿No? Es un sabático. Ella dice, ella señala que es un sabático. Acá lo acaba de señalar ella. Ella lo acaba de señalar. No, acá mira, la expresidenta se defendió tras las críticas del permiso laboral de ausentarse de sus funciones, percibiendo íntegramente. Ella señala en esta entrevista, que la puedes mirar, señala que es un derecho y que está cansada del odio racial. Mira, déjame decirte algo. Una persona normal, un profesional, porque yo lo intenté por muchos años, fue postular a la CONICYT, que eran las becas para estudios internacionales para los comunes y mortales que no tenemos acceso a grandes recursos para pagar magíster en el extranjero. Nunca fue aprobado. Nunca, jamás. Con toda la documentación, hace 3 años que la página de la CONICYT no se actualiza en el sistema. No hay becas para comunes mortales. Si tú me dices a mí que no es criticable que la señora Loncón perciba su remuneración por un derecho académico para no hacer absolutamente nada, déjame decirte que eso es una falta de respeto al profesional que se ha sacado la cresta, que es un orgullo poder estudiar y no así como aguántame un poco. Quiero preguntarle a Nicolás porque en Argentina a los funcionarios públicos muchos le dicen los ñoquis, ¿cierto? Llegan los 29 nomás a cobrar. Y vos dices, no. ¿Qué te empieza a parecer esta situación? El Estado, cómo se malgastan los recursos. Bueno, a ver, yo ratifico algo que cada vez que vengo digo siempre, a pesar del desastre que está viviendo Chile con la Constitución, que afortunadamente no salió tan insensata, a pesar de lo malo que fue el último gobierno de Piñera, el último gobierno de Bachelet y el horroroso gobierno vigente, a pesar de eso, siguen siendo un país mucho más serio que la Argentina, porque yo no conozco cuál es el rango exacto de esta señora, pero... ¿El rango? No lo sabe, nadie lo sabe porque todavía no pasan los títulos, dicen. Bueno, digamos, tiene una función pública. Sí, bueno, fue presidente. Dicen que es profesora universitaria. Bueno, fue presidente de la convención constituyente que fracasó. Nosotros tenemos una presidente que va por su 3er mandato, porque Albertito Fernández es un presidente paródico, una caricatura, un pelele menor, un secretario que está para hacer café. Es la 3ª presidencia de la delincuente condenada por la justicia, Cristina Kirchner, y nunca pudo exhibir su título de abogada, que le fue requerido repetidas veces. Y no está matriculada y nunca exhibió. O sea, que en realidad, digo, ustedes están discutiendo algo muy oportuno, muy justo, un reclamo legítimo que se le hace, pero ese mismo reclamo se lo hacemos a la máxima autoridad de la Argentina, que gobierna por 3ª vez. Entonces digo, efectivamente ustedes tienen problemas más chicos que los nuestros. Eugenio, mira, te quiero proponer lo siguiente, quiero invertir un poco la pauta y quiero entrar de lleno, aprovechando que está Nicolás junto a nosotros, sobre la conmemoración de los 50 años del golpe del Estado, donde es un tema polémico que para muchos divide, para otros une, y el Ministerio de Cultura ha estado desarrollando una serie de actividades, una serie de inauguraciones, homenajes, monumentos, para empezar a darle más visibilidad a los 50 años. Algunos creen que el gobierno lo está usando esto políticamente para nuevamente instalar la división, y me gustaría que entráramos, a ver, en eso. Muéstrame alguna encuesta. Vamos. ¿Quién hizo esta encuesta, Euge? Universidad del Desarrollo.
Encuesta UDD de enero de este año. Un 63% de los chilenos cree que los 50 años del golpe dividirán al país. Tiene 13 encuestas acá. Dice 35% dice será bueno para el Chile de hoy. 48% dice será malo para el Chile de hoy. Después la siguiente dice 63% divide más a los chilenos. 37% dice que va a unir más a los chilenos. Y la otra dice el 63% dice que esto va a tratar de reconciliar al país y mirar hacia el futuro. Y un 20% como debiera ser, y un 20% recordar las violaciones de los derechos humanos. Nicolás, ¿qué te pasa con esto? Con toda esta cantidad de celebraciones que se está preparando, que está liderando el gobierno. Sí. Salvador Allende fue un dictador stalinista, y todo eso lo tengo absolutamente, absolutamente. Negar eso, negar la realidad y no conocer la historia de Chile. En mi último libro, y perdón que sea autorreferencial, la dictadura, déjame hablar, porque si no me dejas hablar, les pido que para termine defender Nicolás, a Allende, paso para acá. estás colocándote en el rol autoritario que él sí ejerció. Entonces déjenme hablar. Perdón que sea autorreferencial, en mi último libro, La dictadura comunista de Salvador Allende, no solamente está puesto de manifiesto los vínculos que él tuvo con el castrismo, no pueden, ¿te das cuenta cómo te pones en el lugar del dictador que defendés? Y si no dejas hablar. Allende, además de ser un agente del totalitarismo soviético de la KGB desde el año 61, yo tengo todos los discursos a favor del genocida Stalin, su genocida favorito, y no nos olvidemos que durante su dictadura vino un mes entero el dictador tirano Fidel Castro a dirigir la revolución, que su pléyade que lo apañaba eran del GAP, es decir, terroristas cubanos, y que además tenía vínculos estrechísimos con el MIR, que eran alimentados con armamento que conseguía el miserable del general Prats cuando iba al totalitarismo soviético a pedir auxilio, dinero y armamentos para mantener su guerrilla y avasallar las instituciones del Estado. Y que Vera fue un dictador, no lo digo yo, algo que es cognoscible, cualquiera que estudiara historia. Lo dijo el Congreso de Chile, lo dijo la Contraloría General de Chile y lo dijo la Corte Suprema de Chile. Por eso el 11 de septiembre se lo destituyó como correspondía. Si yo hubiese sido chileno y hubiese tenido 18 años de edad, ese 11 de septiembre lo primero que hubiese hecho fue desobedecer a la Junta Militar. Porque cuando la Junta Militar toma el poder por pedido de las instituciones del Estado, lo primero que hizo fue prohibir a que la gente salga a la calle porque había un gran clima de tensión. Yo hubiese salido a celebrar. Claudia. A ver, primero que nada, debemos decir que los chilenos y las chilenas no se dejen llevar por lo que está tratando de instalar aquí Nicolás. La institucionalidad democrática fue quebrantada el 11 de marzo y vino 17 años de oscura dictadura donde cientos de miles de chilenas y chilenos fueron vejados, fueron torturados, fueron degollados, fueron matados. Y eso para mí es una dictadura, lo que vino después del 11 de septiembre. Los que murieron antes del 11 de septiembre como consecuencia del MIR, como consecuencia del BOC, como consecuencia de todos los terroristas que indultó a Allende. Recordemos que hasta su sobrino... Lo que pasa es que obviamente la ignorancia da para mucho. Y obviamente la maniobra es tirar un poco... Es tirar la vara. La maniobra argumentativa es dar vuelta a la cosa, tirar la vara. Hay que mira... Yo no voy a entrar a debatir los argumentos sobre Allende. Yo voy a decir una cuestión clarísima que es la verdad histórica. El dictador en Chile se llamó Augusto Pinochet. No era dictador. ¿Cómo? No era un dictador. Augusto Pinochet no era un dictador. Yo no dije perfecto. Es un dictador. Entonces, yo estoy hablando. Lo que estoy diciendo es que Allende fue un dictador. Bueno, yo digo, y es acá se está conmemorando a Allende. Ayuda un poquito. Fabián, termina tú, Fabián. O sea, digo, para no caer en la maniobra argumentativa. ¿Qué maniobra? Pinochet fue un dictador que además fue un cobarde absoluto que le dio lealtad supuestamente a Salvador Allende. Después hizo el golpe de Estado que no solamente asesinó, detuvo, exilió a miles y miles de chilenos, sino que se robó millones y millones de pesos. Un cobarde que se hizo el enfermo para evadir la justicia y que después cuando llegó a Chile se levanta de la silla de ruedas. Entonces es un dictador, un cobarde, un ladrón, y eso es una verdad
histórica. Entonces, yo lo que interpelo es, bueno, ¿qué opinan? Bueno, Johannes, estoy mintiendo, porque Pinochet no fue un dictador. Pero para vos... perfecto, entonces... Déjame hablar. Que hable Nicolás y después voy con Johannes. A ver, muchachos. ¿Cómo se puede decir? Te presentaron como abogado. Me sorprende que el juicio ilegal que se le hizo a Pinochet y que se le pretendió hacer en Londres fue impulsado por un delincuente condenado por la justicia española. Me refiero al afiliado del Partido Comunista, que en ejercicio del poder mató 100 millones de personas, el delincuente Baltasar Garzón. Ese es el juicio ilegal que vos elogiás y el personaje que vos defendés. Está bien. Entonces, no violando la soberanía de Pinochet Chile. no es un dictador. Violando la soberanía. Nicolás, ¿fue un dictador? Muchachos, muteame un segundito. Muteame un segundo. Nicolás, estás muteado, Fabián. El contexto es los 50 años del golpe militar, las celebraciones, y Nicolás Márquez está presentando su libro, La dictadura comunista de Allende, ¿no? Sí, Salvador Allende. Sí. Por esa razón está Nicolás junto a nosotros y discutir qué es lo que pasa con los 50 años. ¿Divide o une a los chilenos? A ver, Johannes. A ver, naturalmente que divide. Pero no hay que olvidar una cosa, divide porque la historia ha sido contada parcialmente. Efectivamente, después del 11 de septiembre de 1973 se violaron los derechos humanos, pero se ignora que antes del 11 de septiembre de 1973 también se violaron los derechos humanos. Las víctimas sí, así es. Y de hecho hubo 2 parlamentarios del Partido Nacional que fueron torturados por el director de investigaciones de la época. Eso está certificado. Y la cantidad de personas que fueron asesinadas, violentadas, golpeadas, expropiadas, etcétera, también es sin indemnización por el gobierno de Salvador Allende, alcanza las varias miles. Lo que sucede es que eso nunca fue recogido por los informes porque a nadie le interesaba. La violación de derechos humanos, por lo demás, tampoco empezó con Allende. Sí empezó mucho antes. Los guatones de la policía política de Eduardo Frei antes de eso también existían. Si no nos equivoquemos, en Chile la tortura por razones políticas no era ninguna novedad. Lo que pasa es que en 1978 se firma el Acuerdo de Derechos Humanos de Helsinki y entonces empieza a ser un tema más relevante. Pero a la izquierda no le importó nunca el tema de los derechos humanos. Tanto es así que mientras mandaban a las Fuerzas Armadas a entrenarse a la Escuela de las Américas, cosa que hicieron también el ministro de Defensa de Allende, el señor Letelier, ¿ya? No les importaba que se aplicaran métodos de guerra contra insurgentes, o sea, que se les enseñaran métodos de guerra contra insurgentes a las Fuerzas Armadas, porque siempre pensaron que le iban a usar con los del otro lado. Nadie estaba claro que las Fuerzas Armadas eran de derecha o de izquierda, no, pero cada uno pensaba que podía usarlo para su propio lado. Y no nos equivoquemos en una cosa, y no nos equivoquemos en un punto, porque esto es a confesión de parte, relevo de prueba. El presidente Allende confesó, él dijo siempre que él era marxista, leninista y que lo que él buscaba era la dictadura del proletariado y de hecho gobernó por decreto. De hecho fue él el que puso a los militares en el gobierno cuando los trajo como ministro. Fue el presidente Allende el que protegió a los grupos armados paramilitares. El presidente Allende en ese sentido colocó las bases para el derrumbe terminal de la institucionalidad, también al desconocer los fallos judiciales. Entonces no nos veamos las cartas entre gitanos. Y el marxismo-leninismo se cargó a 100 millones de personas y en el momento en que en Chile se produce el pronunciamiento militar, en Camboya estaban matando 1/3 de la población de Camboya. En China estaban matando a decenas de millones. Porque no nos equivoquemos, era la misma gente, la misma ideología. Entonces no veamos las cartas entre gitanos. Contemos la historia completa y vamos a la reconciliación. Tomás, voy contigo después, Pepe. Y con Elizabeth. Creo que es ineludible el hecho de que Augusto Pinochet fue un dictador, de que se violaron los derechos humanos y lo hemos escuchado y lo hemos reconocido y lo hemos valorado mediante los distintos informes, el informe Rettig en su primera instancia, el informe Balech en segunda instancia, y creo que no existe mayor discusión al respecto. Lo que sí me parece interesante es que hoy día la historia no se repite, pero rima. Salvador Allende fue un presidente que jamás tuvo mucho apoyo popular. Él no ganó una elección con el 50+1% de los votos. Él fue electo por el Senado, fue electo por el Congreso mediante un acuerdo que Salvador Allende incumplió. Las elecciones que vinieron posteriormente, las parlamentarias, Salvador Allende, la Unidad Popular, las perdió. Y creo que hay lecciones que sacar del gobierno de la Unidad Popular, precisamente para no repetirlas. Porque el colapso institucional, con la degradación de las instituciones que se dio en ese momento, con Salvador Allende incumpliendo fallos, incumpliendo dictámenes de Contraloría, gobernando por decreto,
patrocinando expropiaciones ilegales, es lo que llevó a Chile al colapso. No excuso por ningún momento la dictadura atroz que vino después, pero haríamos bien en sacar lecciones que la izquierda, el Partido Socialista en particular, reconoció sus errores. Carlos Altamirano reconoció sus errores. Y las generaciones que hoy nos gobiernan insisten en hacernos creer que el periodo entre el 70 y el 73 fue un periodo de mucha felicidad, de grandes avances, y que el pueblo de Chile básicamente estaba totalmente conforme y detrás de Salvador Allende, cuando eso no fue así. Allende no fue un dictador, fue un presidente electo democráticamente, pero fue un pésimo presidente que se encargó de colapsar la institucional del país. No, sí, fue un dictador plebiscitado. Lo dijo la Corte de Chile. Sí, mira, ¿Cómo que no fue un dictador? Yo creo que acá... Lo dijo el Congreso chileno. El Congreso previo al golpe militar fue la justificación legal los representantes Respetemos porque iba a hablar Elizabeth. Fue electo, Mussolini fue electo, Perón fue electo. Estamos sin filtro, día jueves. Mucha pasión. Ya, atrás está el logo, por si acaso, de todo lo que va a ser las conmemoraciones de los 50 años durante este año. Ya, Elizabeth. Viene Elizabeth, Pepe, por favor. Mira, una de las cosas que yo encuentro... Con fraude. Una de las cosas... 45%. Fabián. Las elecciones de marzo del Muteame un segundo. Pepe, Mervi, Nico, por favor, ayúdeme. Elizabeth. Mira, una de las cosas que a mí me apasiona y me apasionó de la política es este tipo de discusión. Y creo que es muy nutritiva cuando lo hacemos con respeto. Esta es una herida que todavía no podemos sanar en Chile. Y nosotros podemos discutir con elocuentes discursos y magnánimas palabras. Pero la gente en su casa sigue sufriendo estos 50 años. Indistintamente que también nadie desconoce que el general Pinochet no lo hizo bien, no terminó bien, no salió bien, no entró bien. Es decir, hay mucho que decir y que claramente la Unidad Popular se olvida en la historia, y el sufrimiento que tuvo las personas en ese periodo también se olvida y no está en los libros. Y lo único, en mi generación, vivimos de relatos. Es bueno y es nutritivo tratar de cenar estas asperezas. Yo creo que para quienes sufrieron de otra forma los 50 años, esto es una conmemoración. Para los que están en la otra vereda, que desafortunadamente divide, y yo creo que muchas veces cuando la discusión es destructiva, hace que el proceso democrático en el que estamos tratando de desarrollar retroceda. Las discusiones retroceden, los acuerdos retroceden. Y perdónenme, y con todo respeto le digo a esta parte de la banca, hace que desafortunadamente no sigamos el camino democrático que tanto buscamos. Y por lo tanto, cuando hablamos de la Unidad Popular o de la dictadura de Pinochet, no nos olvidemos que hay gente que sí sufrió, pero tampoco nos podemos olvidar que necesitamos seguir en desarrollo y que este discurso no sea quien tiene la razón, sino que meros hechos históricos de los cuales no podemos borrar. Sí, yo quería tomar el guante de ver toda la historia y también hacerme cargo del tema de los mitos, porque... A ver, evidentemente hubo un plan golpista desde antes de que asumiera Allende. De hecho, un general como Snyder fue asesinado por grupos de ultraderecha antes de que asumiera Allende por una forma de desestabilizarlo. Y después vino, obviamente, toda una serie de financiamientos de Estados Unidos que está absolutamente documentado, probado, nadie lo puede cuestionar. Hubo una ofensiva golpista desde el día 1, antes de que asumiera Allende, una ofensiva golpista, son hechos históricos. Ahora, yo quiero, déjame el punto, porque... Porque claro, vamos a entrar, acá se dijo datos falsos sobre las elecciones parlamentarias de julio del 73, en fin. Marzo. El punto, no, las elecciones parlamentarias fueron, no. Esas fueron fraudulentas. Está equivocado. Lo dijo el Congreso. No, fue en julio del 73, las fue elecciones parlamentarias. Pero mira, yo quiero ir al mito, porque podemos hablar de los 70 y todo, pero el principal mito es de que la dictadura salvó a Chile de la crisis económica, de la catástrofe económica. La dictadura de Pinochet fue una catástrofe en términos económicos. Una catástrofe en términos económicos. Veamos algunas cifras. En la década de los 80, una de las grandes crisis económicas. Crisis económica en 1982. El PIB disminuyó 14,3%. El desempleo saltó al 30%. La pobreza superó el 45%. El costo del rescate a los bancos, porque esto de rescatar a las empresas privadas cuando tienen problemas es algo que viene de antes, no viene solo con la ISAPRE. El costo de rescatar a los bancos fue de un 35% del PIB y llevó la deuda pública
al 86% del PIB. Estos son datos de los 80. Económicamente fue un desastre la dictadura. En los 80 muchas de nuestras familias vivieron hambre. Entonces, este mito de que la dictadura, mira, se violaron derechos humanos, pucha que lata, pero mira, económicamente le permitió al país vivir un auge, eso es absolutamente mentira y las cifras así. A ver, Nicolás. A ver, el tema de los derechos humanos que violó Allende y que en plena Guerra Fría en toda América Latina, el conflicto entre la guerrilla castrista que Allende promovió y la legítima represión de las Fuerzas Armadas, y bueno, había violaciones a los derechos humanos como consecuencia del agresor, que eran los guerrilleros. Primer punto, escuchar a un trotskista hablando de economía me parece escuchar a un nazi hablar de derechos humanos. Me causa cierta, digamos, estupor. El otro aspecto es que vamos a dos datos objetivos, no que pasó en el 82 en plena crisis del petróleo, porque hay que ver el contexto. En el 73 Chile, y lo digo como argentino, era insignificante. Con la soberbia que nos caracteriza. Era insignificante, tenía la misma envergadura que Haití. En el 90, y lo digo como argentino, Chile era un país envidiable que le golpeaba las puertas al primer mundo. Tan envidiable que durante los 20 años que la Concertación gobernó, no modificó lo esencial del exitosísimo rumbo heredado. A principios de los 90 había una inflación de 2 dígitos todavía. Sí, claro. ¿Cuánto había en el 73? El país se transforma en millones antes del gobierno de la Concertación. Pepe Toro. Mira, hay frases y hay comentarios que no vale la pena referirme. Cada uno va a hablar desde la verdad que supone tener. Yo quiero hacer... Porque este es un tema que de una vez por todas hay generaciones que tenemos que superar. Pero cuando hacemos estas conmemoraciones y montamos todo esto, evidentemente es imposible no discutirlo. Pero escúchame, no estoy ninguneando el tema, creo que es importante discutirlo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que hablar de futuro en un proceso que la ciudadanía lo dice en la encuesta. Sí. Que el 73% pero el gobierno quiere monta que todo. Superemos este problema. No nos vamos a poner de acuerdo en la visión que ustedes tienen y en la visión que nosotros tenemos. ¿Necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo y sin moverte de tu escritorio? Lía Global es tu solución. Desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega, buscando la mejor opción y rentabilidad para tu negocio. Asesoría, agenciamiento aduanero, logística y transporte, distribución y seguros de carga. Lía Global, la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales. www.liaglobal.cl. ¿Tienes problemas legales? No te angusties más. Equipo Defensa es la solución con abogados cercanos que te apoyarán en las áreas de defensa laboral, deuda, familia, arriendos, penal y pymes a lo largo de todo el país y 100% online. Equipo Defensa es mucho más que un grupo de abogados. Duerme tranquilo y deja tus problemas en manos de Equipo Defensa. Agendando ahora, una hora o consulta en www.equipodefensa.com. Centro Oftalmológico Red Láser cuenta con médicos oftalmólogos de gran experiencia y tecnología de última generación al cuidado de tu salud visual. Red Láser está presente cerca de ti en Santiago, Talca y Concepción. Conoce más en www.redlaser.cl. Red Láser, 20 años junto a ti. Antes de despedirme, recuerda suscribirte al canal de YouTube de Sin Filtros y dale a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido. Que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana. ¡Chao! Lía Global, experiencia en comercio internacional y logística integral. ¿Problemas legales? No te angusties más. Equipo Defensa es la solución. Centro Oftalmológico Red Láser, la solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción. Raystock.com, la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Visítanos en raystock.com. Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Farmacias Socorro, las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en farmaciasocorro.cl.
Automatiza tu proceso de cobranza con Doomint y recibe tu dinero a tiempo. www.doomint.com. Asociación Chilena del Rifle. Ayúdanos a defender tu derecho a la legítima defensa. People Work, tu aliado para la gestión digital de personas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en marleycoffee.cl. Tranquilo, llegó Real Seguridad, profesionales comprometidos con su seguridad. Presentaron Sin Filtros.